Bienvenidos al 9º episodio de Con P de Podcast, vuestro podcast favorito en YouTube y en Spotify. Hoy es un día muy especial porque traemos a la primera invitada a Con P de Podcast. No porque no haya querido haber traído a más invitadas, sino porque pues a veces por causas o por vicisitudes del destino pues no cuadran las fechas. Iban a venir invitadas, pero bueno, se han ido posponiendo. Hoy traemos una invitada, además no lo hemos hecho aposta, pero curiosamente es 8 de marzo, el Día de la Mujer, así que oye, mira qué casualidad. Y además la próxima invitada también es mujer, o sea que bueno, ya vamos cogiendo el hilo normal. Bueno, hoy yo creo que es de los temas que más van a interesar a la gente. Personalmente a mí es un tema que desconozco bastante, pero que es de los que más me pueden interesar grabar en el podcast. Y nada, voy a dar paso a la invitada de hoy. La invitada de hoy lo tengo que leer porque son muchas cosas. Como siempre, ya sabéis que estáis acostumbrados a invitados de este calibre, pero bueno, es bióloga clínica, psiconeuroinmunóloga, que me ha costado aprenderme la palabra tela, naturópata. Tiene un máster en nutrición humana. Hoy vamos a tratar de muchas cosas muy interesantes, ya veréis. Es un verdadero placer tener en el 9º episodio de Con P de Podcast a Yolanda Santiuste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Luis. Encantada, con mucha ilusión. Y además estabas diciendo que, bueno, primero hoy es un día muy especial, como Día de la Mujer. Me siento totalmente más feliz todavía de haber inaugurado hoy, digamos que la línea de las mujeres que van a venir. Y es el 9º. Y mi número es el 9. ¿No? Entonces, mi número es el 3, multiplicado por 3, siempre digo, 3 veces lo mismo que me gusta, 9 es el número ideal. Nací el día 9 del mes 9, o sea que de alguna manera el 9 es mi número, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que hubiera sido el día 5 o el día 2 también hubiera sido maravilloso, es como, ¿por qué hoy? Pues hoy es un día especial a todos los niveles. Estoy segura que vamos a llegar a mucho público, que va a ser, pues la intención, muy interesante y útil, ¿no? Siempre que cuento algo, me apetece que sea útil, aprovechable, que se entienda y que uno lo ponga en práctica, porque está muy bien entender las cosas y decir qué bonito lo que cuentas, pero cómo lo aplico en mi vida. Entonces procuro todo lo que cuento que sea aplicable. Correcto. Y bueno, antes de dar paso ya con esto, que vamos, tengo unas ganas tremendas, primero quiero presentar estas tazas que nos han traído. Bueno, os voy a contar un poco la historia porque a ti no te la he contado, porque te he enseñado que te he contado que había tazas, pero no el por qué. Y es que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama A Luis lo que es de Luis, por eso esta cara la podéis ver aquí, si se hace zoom. Y entonces tenemos un grupo de Luises, que hay más de 300 Luises por toda España. No nos conocemos entre ninguno, o sea, se creó así por la broma hace más de 2 años y bueno, y hablamos todos los días, somos amigos. Entonces un Luis creó estas tazas y dije, tío, pues yo tengo un podcast, no sé qué, estaría bien si yo te la pago, pero si me puedes poner el logo del canal. Y el tío, no, te lo regalo, no sé qué. Así que bueno, si queréis esta taza, hay que llamarse Luis para comprarla, pero Gráficas Fernández, dejaré las cosas en la descripción, ya que me la ha regalado una mini promo. Así que nada, ya vamos a empezar ya con todo. Bueno, antes de nada, yo creo que para que la gente pues pueda, porque probablemente le va a gustar mucho a la gente esta conversación, va a querer seguir indagando y si no siguen lo suficiente se van a perder, así que lo metemos ya ahora en el principio. Vas a sacar un curso, ¿no? Dentro de poco. Cada ciertos meses saco nueva promoción y ahora a final de mes empezamos la nueva promoción de psiconeuroinmunología. Está muy aplicada a nivel personal, la gente que quiera mejorar, entender, es profundo, hay mucho conocimiento, mucha información, pero sobre todo es muy aplicable. Y luego también está enfocado para gente que ya tenga su profesión dentro del ámbito de la salud y quiera mejorar, reforzar y ayudar más a sus pacientes. Es decir, que hay 2 enfoques. De manera que, sobre todo, tengo médicos, tengo enfermeros, enfermeras, tengo también, sobre todo, muchos fisios, kinesiólogos y demás. Y es un campo que se les puede abrir y permitir para profundizar más en lo que está pasando con sus pacientes. Entonces, la promoción empieza ahora, el día 21 de marzo. Vale. Y, bueno, es un acompañamiento anual, es decir, que el curso dura todo un año, es online, con acompañamiento también en sesiones grupales. Toda la gente hasta ahora que lo ha hecho está contenta con el cambio, sobre todo personal en su vida y con todo lo que pueden avanzar. Es más, hago pequeño inciso. Bueno, yo conozco a Yolanda, yo la llamo Yoli coloquialmente, porque mi madre hizo el curso y bueno, o sea, es lo mejor que le ha pasado en la vida, está encantada, ha aprendido demasiadas cosas y por eso la traje. O sea, ya sabéis que yo no suelo traer, porque luego hay muchos vendehumos con estos tipos de cursos y hay que tener mucho cuidado en internet, hay mucha estafa. Y bueno, os puedo asegurar de primera mano, pongo la mano en el fuego, que es un curso muy, 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 muy bueno y mi madre está encantada. Eso es lo más bonito que me llevo, ¿no? Cuando la gente me dice,
hubo un antes y un después. Yo también, cuando viví la psiconeuroinmunología y todo lo que hago, hubo un antes y un después. Como yo lo viví y mi después es mejor que la anterior, ¿no? Mi anterior vida, siempre hablo de mi anterior vida, como es mejor la actual y todo lo que voy aprendiendo y aplicando es mejor, eso es lo que propongo también a la gente, claro. Que si su vida actual quieren mejorar, ampliar y saber por qué es, lo importante es saber por qué es, bueno, pues que es una oportunidad. Vale, y bueno, hemos hablado del curso, que es también de psiconeuroinmunología, pero yo creo que la primera pregunta que nos viene a la cabeza es ¿qué es la psiconeuroinmunología? El nombre es largo y, de hecho, en algunos sitios se puede encontrar aún más largo. Es decir, voy a decirlo muy largo, ¿vale? Como lo podemos encontrar muchas veces, que es psico-neuro socio inmunólogo endocrino, ¿vale? Psicología, es decir, vale. que puede ser incluso más largo. ¿Qué quiere decir? Que en un título muy largo pretendemos entender, ¿no? O englobar todos los campos o ámbitos que estudiamos o cómo miramos a la persona, ¿no? La holística de la persona. De manera que, fíjate, la primera parte es psico significa qué pasa con esa parte emocional, lo que estamos viviendo, sintiendo, tan importante la consecuencia de lo que pasa luego en el final de la palabra que dice inmunología, sistema inmune. Entonces es la relación con todo nuestro entorno, nuestro contexto, cómo influye y consecuencias, ¿no? Evidentemente, y síntomas en la somatización, en nuestro comportamiento, en la toma de decisiones. Entonces hay que saber de hormonas, hay que saber de enzimas, hay que saber de fisiología y de anatomía humana, hay que saber también de la parte del psiquis, un poco de neurología, para que todo ello al final acabe en ¿qué? Entender un Parkinson, entender una esclerosis, entender un catarro de incidente, entender por qué las personas tienen virus constantemente, es decir, entender por qué tenemos un síntoma o una patología, pero dentro de la holística de todo su contexto. Vale. Entonces, por eso es tan grande la palabra, ¿no? Y eso significaría. Y imagino que esto está muy relacionado, estrechamente relacionado con la nutrición. Está muy relacionado y, de hecho, mucho del enfoque, no es el único enfoque, porque miramos muchas más cosas, eso, en ese contexto miramos qué está comiendo la persona, qué ingredientes mete en su cuerpo, cómo afecta a su microbiota, cómo cambia, por lo tanto, todo lo que tiene dentro y, por lo tanto, también el comportamiento y, evidentemente, de nuevo, las patologías y los síntomas, pero también el horario, el biorritmo, si nos movemos, si estamos al sol, es decir, luego miramos muchas más cosas, pero es verdad que un eje central y muy importante, voy a decirlo en tantos por ciento, podría ser un 80%, nos fijamos mucho en la nutrición. Cuando eso ya está entendido, colocado, hay que ir un paso más allá. Y luego un paso más allá. Al final lo que buscamos es que la persona se encuentre a sí misma y esté entera, esté completa, porque uno se siente un poco desmembrado, ¿no? Como que mi mente piensa una cosa, mi cuerpo hace otra, no tengo energía para, siempre me enfado por las mismas cosas. Bueno, pues todo eso que alguien puede tener, mostrar y sentir, la idea es que todo se entienda, se complemente y al final estemos tranquilos, en calma y, como yo digo siempre, ¿no? Con mayúsculas, con vida, con salud y con alegría. Claro, porque yo creo que este tema... bueno, en general sabes que en la vida, o sea, en el mundo en el que vivimos hay mucha ignorancia sobre prácticamente cualquier cosa. O sea, es curioso que llegando a un punto de la humanidad en el que más información esté a nuestro alcance, más desinformados estemos. Y yo creo que este probablemente sea un tema en el que más ignorancia hay al respecto. Fíjate, ayer mismo con uno de mis equipos de trabajo estábamos hablando y es verdad que cuando uno es como más profesional de su campo, a mí me pasa, y a veces tengo que decir, espera, para, me creo que cosas que sé que me parecen muy sencillas y habituales, para mí las sabe todo el mundo. ¿Sabes? Como, pero eso ya, ¿no? Como, pues eso lo sabe todo el mundo. Y me dice todo el mundo, pues me dice las otras personas, me dijo ayer el equipo, no, Yoli, es que no lo sabemos, no lo estás contando y no, yo no lo sabía. Y yo, no. Entonces es como, porque hablábamos del jengibre, del limón, tal, y yo, pero hombre, todo el mundo sabe que el jengibre, y dice, no, perdona, yo no. Entonces me quedé y dije, es que a veces doy por hecho que se sabe. Y tienes razón, es así. Creo que se sabe porque hay mucha información o porque quizás en mi mundo friki, claro, yo recibo esa información, claro, y la estrujo y la tengo desde hace tantos años integrada que todavía no, a veces no me doy cuenta que no es verdad, hay mucha desinformación. Y cuanta más información y más fuentes de información hay, menos sabe uno dónde buscar. Claro. Y ese es el problema de la desinformación, de ya, pero tú dices no sé qué y no sé cuánto me han dicho lo contrario. Digo, correcto, o sea, eso no lo vamos a encontrar continuamente. Ahora tendremos que profundizar, saber la fuente, saber la coherencia, saber qué confianza te da esa fuente, saber por qué lo dice y evidentemente luego probarlo.
¿vale? Sí, yo creo que también es incluso ya, adentrándonos más en materia que no lo vamos a tocar, pero uno de los problemas de la educación. Yo por ejemplo, en la universidad, el primer año, tenía una asignatura que era técnicas de búsqueda y uso de la información. Y era una asignatura dedicada única y exclusivamente a saber buscar información. Yo creo que ahora que cada vez hay más redes sociales y la gente estudia menos, Sí. vamos a tener que, pues yo creo que incluso se tendría que implementar en las escuelas algo que nos ayude a detectar y saber qué es una fake news o qué no sirve y de dónde buscar. Totalmente. Así que bueno, todo esto que comentábamos, ¿no? De la ignorancia y del desconocimiento general, porque esto es aplicable a todo el patrón poblacional, yo lo que me gustaría, y es un poco la razón por la que vamos a hacer este podcast, pues que la gente esté un poco mejor informada. Entonces, si te parece, hoy he planteado una serie de mitos o no mitos que voy a comentar contigo y oye, Claro. vamos a ver cuánto sabemos de nosotros mismos y de la biología en general. Entonces, bueno, no sabía muy bien cómo empezar porque tengo muchos temas muy interesantes, pero yo creo que uno así mainstream, que le va a gustar a todo el mundo, para empezar con buen pie, es, si me puedes decir, los mitos más comunes de la nutrición y de la alimentación. Vale. Bueno, el primero que me viene, uno muy habitual, ¿no? Porque hay muchísimos, es el tema de si los huevos son buenos, son malos, si el azúcar es buena o es malo, si el lácteo es bueno o es malo, ¿no? Eso de todo el rato del bueno y el malo. Y una de las cosas que más me gusta es como desmontar mitos, precisamente, Sí. sobre todo con la intención de que la población se dé cuenta que no vale solamente el cajón del bueno y el malo, en el que los humanos solemos meter las cosas, porque necesitamos calma, necesitamos meterlos en un cajón o en otro, sino que hay muchos dependes. Y ahí depende de dosis, frecuencia, origen y otra serie de cosas, ¿no? ¿Y cómo es cada uno? Puede ser que el huevo sea bueno o sea malo, da igual, pero si a mí me va mal o si a mí me va bien, vamos a tener en cuenta el huevo desde otra mirada y no para todo el mundo bien y para todo el mundo mal, ¿no? Sí que voy a desmontar algunos mitos, o la intención es decir, bueno, vamos a verlo eso, es con otros ojos. Y antes, nada, un inciso de un minutito, no voy a extenderme más, pero sí contar un experimento que se ha repetido varias veces y que quiero contarlo precisamente para que la población entienda o se plantee o se pregunte, ¿vale? O sea, no solamente es porque yo lo digo, ahora vamos a cambiar de imagen, ¿no? Sino, no, ¿por qué? Vamos a planteárnoslo con cada cosa. Y luego vamos a hablar del huevo, ¿no? Ya que ha salido uno de los grandes mitos. Sí. Y la leche. Yo creo que huevo y leche son uno de los grandes mitos, ¿no? Probablemente. Y bueno, ya si empezamos con los cereales, entonces estamos aquí, pues, 8 horas. Pero bueno, vamos con alguno de ellos, ¿no? Y la anécdota, o digamos que el estudio científico que quiero contar es el siguiente. Se cogió a un montón de chimpancés y en un recinto donde estaban, en una escalera muy arriba, bueno, había una escalera y arriba del todo colocaron un montón de frutas maravillosas, de colorines, etcétera, ¿no? Que les encanta, claro, que les bueno, yo también subiría, de hecho, ¿no? Entonces, el experimento consistía en lo siguiente. Cada vez que un mono, de hecho al principio todos, ¿no? Cada vez que intentaban subir a comerse la fruta, se les regaba con un baño de agua fría, que no les gusta en absoluto, muy fría, ¿vale? De manera que salían todos corriendo, volvían a intentarlo, volvían a regarles, volvían a intentarlo, volvían a regarles. Llegó un momento que ya, claro, era tanto el castigo, cada vez que intentaban comer esa fruta y subir la escalera, que ya no subieron. Claro. Ahí se quedó, ya no subía nadie. Y ahí es donde empieza el experimento. Empezaron a sacar a un mono, sacaban a uno y introducían uno nuevo. Y el nuevo, pues veía la fruta y subía por la escalera. Ya no había baño, ya no había ducha de agua fría. Los otros monos, que sabían lo que podía pasar, cada vez que un mono nuevo intentaba subir la escalera, le pegaban. Los chimpancés se pegan bastante golpes, ¿vale? Sí, le pegaban joder. palizas. Y el otro intentaba subir, pero recibía una paliza. Llegó un momento que dejó de subir. Se saca otro de la primera remesa y se vuelve a meter a uno nuevo. El nuevo que entró, el anterior que entró, nunca recibió un baño de agua fría, pero sí sabe que ahí, por lo que sea, no se puede subir. Yeah. Con lo cual, sin saber el por qué, pero viendo lo que hacen los demás, cada vez que introducían un nuevo mono, los nuevos monos también pegaban a los siguientes. Claro. Al final, siempre había palos. De manera que llegó un momento en que todos los monos antiguos ya habían sido sustituidos y todos los que había eran nuevos. Ya no quedó ninguno de los que regaban al principio con agua fría, pero ninguno subía. Wow. Ninguno subía, pero es más, la segunda generación, cuando iban naciendo los monos nuevos, directamente ni lo intentaban, ¿vale? O sea, los nuevos lo intentaban siempre. Perdón, y lo que recibían era una paliza. Pero cuando ya todo el mundo, o sea, todos los monos aquellos tuvieron segunda generación, la segunda generación ya ni siquiera lo intentaba. El aprendizaje era ahí no se sube. ¿Por qué? No, ni idea. Porque no tenían ni idea. Simplemente era, si alguien sube, te pegan una paliza. Aquí nos quedamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es lo que hacemos como monos que somos también, primates nosotros, como aprendizaje. ¿Por qué hacemos cosas? No, porque siempre se ha hecho.
¿Por qué comemos leche? Porque siempre se ha tomado. ¿Por qué comemos qué? Porque siempre se ha hecho. Claro. Vale, entonces, sea con la comida o sea con cualquier otro ámbito, vamos a centrarnos en la comida ahora mismo, hay que plantearse, ¿por qué lo hago? ¿Cómo me sienta? ¿Es bueno o es malo? Ahí está el catálogo de, no, esto es malo, ahí no se sube, algo pasa, pero ¿por qué? No lo sé. Simplemente ahí no se sube, eso no se hace. Pues aquí viene la información, ¿no? Es una forma de entender que la manipulación cerebral es muy fácil y que detrás de esa manipulación puede haber un porqué, y un porqué manipulativo. No tiene nada que ver con un porqué biológico, saludable o nutricional. Claro. La mitad de las veces, al día de hoy, no tiene nada que ver con la nutrición, tiene que ver con porqués y intereses económicos, etcétera, ¿vale? Entonces, con respecto a eso, está el huevo, por ejemplo, ¿no? O están los lácteos. Cuando uno dice o escuchas, es que el colesterol, es que el huevo es malo. Y uno dice, ¿desde cuándo es malo? Yeah. Vale, es malo desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, por un tipo de otro estudio que hizo Angel Kay, que fue uno de los mayores fraudes a nivel científico que hubo, donde se investigaba y se intentaba buscar la relación entre el colesterol y los infartos. Bueno. No hubo relación, no hubo estudio válido, pero da igual, se manipularon los datos y a partir de ahí heredamos una mala manipulación, un mal estudio científico, más de una vez repetido y evidentemente no saliendo esos datos, donde el huevo no tiene culpa del colesterol ni de los infartos ni nada por el estilo. Es más, el colesterol no es el problema de los infartos. Otro mito, ¿vale? Ni mucho menos. De hecho, se ha registrado en Cardiology, la revista científica de mayor renombre, digamos, a nivel de cardiología. Está dicho una y otra vez que no es un problema el colesterol, pero sí el tipo de colesterol, sí el tipo de la asociación con otras moléculas, hay que ir un poquito más allá, ¿vale? Claro. Entonces, el huevo. El huevo es un producto o un nutriente entero, maravilloso, donde tenemos una parte de la yema donde hay tiroxina natural, regula el biorritmo. Yo lo pongo para hacer precisamente tratamientos para hipotiroidismo, para problemas de curvas con cortisol. Utilizo huevo como tratamiento, utilizo las yemas de huevo. Entonces, tiene vitamina D, tiene vitamina A, por supuesto, tiene grasas saludables, es un alimento muy completo. Y el Homo sapiens, siempre que ha podido conseguir huevos de cualquier animal, se los ha zampado, ¿vale? Entonces, lo que sí podríamos decir es que el huevo ha sido un alimento que nos ha acompañado durante toda nuestra existencia, cuando éramos monos mucho más atrás también, y para muchos animales sigue siendo el alimento por excelencia. Y es un alimento nutritivo y completo. Que al día de hoy se haya contado toda esta película, bueno, igual que comemos uvas en Navidad porque hubo un excedente de uvas y desde entonces se dice que entonces te dan buena suerte y hay que comerlas antes de acabar el año, y lo hacemos porque sí, yeah. Y además nadie lo deja de hacer a ver si va a tener mala suerte, porque empieza a haber como una manipulación de creencias. Pues lo mismo ha pasado por el huevo. Yo no sé si en un momento dado, además del colesterol, hubo un receso o una falta de huevos y a partir de ahí era mejor decir que el huevo era malo, ¿vale? Es decir, yeah. Pudo haber muchas manipulaciones, pero vuelve a ser una manipulación. Realmente el huevo es nutritivo. Ahora, fija lo que apunto, ¿no? El huevo es nutriente, es maravilloso. Lo más alergógeno precisamente es la clara y no la yema, y la gente al revés, quita la yema y se come la clara, ¿no? Muchas veces. Es alto en proteínas, es necesario, es una proteína y una grasa adecuada. O sea, solo puedo decir bondades del huevo. Solamente le va a sentar mal, seguramente, o no le va a ir bien, a muchos niveles, a aquellas personas que dentro de su hígado tiene un problema de gestión, digamos, de ciertos nutrientes, porque dentro tiene un bichito, que es un virus, que se llama Epstein-Barr. Entonces, hay que ir más allá. Yeah. No es el huevo es malo, no. ¿Qué tengo yo? ¿Qué me pasa a mí específicamente que yo pueda mejorar para que ahora un nutriente, que no es ni bueno ni malo, es un nutriente, voy a ver cómo yo lo gestiono, y si yo lo gestiono bien, pues adelante. Si yo lo gestiono mal o pasa algo, lo que hay que ver que el huevo no es malo, es que qué me pasa a mí para yo estar mejor. O sea, que por ejemplo, ese mito de que hay que comer solo 2 huevos al día... Yo fíjate lo que digo, que hasta 25 huevos al día no pasa nada. ¿Sí? Bueno, pues... y claro, esa es la misma cara que me ponen todos los pacientes, ¿no? Y es como, ¿cómo? Digo, bueno, todavía no he conseguido a nadie que venga y me diga que se los ha comido, porque yeah. No apetecen, no entran. No entran, pero si fuera lo único que tuviéramos para comer, a lo mejor sí que comeríamos 25 huevos al día. Okay. De hecho, en el sistema de sanidad de Suiza sí que tienen estipulado, digamos, en sus normativas, que no pasa nada. Ahora, también es verdad que siempre digo, en el mercado tenemos los productos y los nutrientes un poco manipulados, ¿no? Yeah. Entonces, no es lo mismo comer un huevo de una gallina feliz, que es su óvulo, de una gallina en libertad, de una gallina no inflamada, que comernos un huevo de una gallina totalmente estresada, inflamada, una gallina ponedora que constantemente pone y hasta que revienta, literalmente, y entonces la sustituyen por otra gallina. Ese huevo no es el mismo.
Entonces ahí quizás sí que hay que moderar, pero porque ya está manipulado también el producto. Vale, y luego, por ejemplo, con la leche también hay mito. La famosa leche. La famosa leche. El Homo sapiens, como mamífero, ¿debería comer leche o tomar leche? Sí, claro, de mamá, como todos los mamíferos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? La lactancia materna, yo no digo que haya que hacerlo, cada uno que decida lo que tiene que hacer, pero la lactancia materna podría alargarse y sería conveniente hasta los 8 años. Y todo el mundo va a hacer, como 8 años... Yo estuve hasta los 4, ¿eh? Y yo he dado pecho a mi hija hasta los 4. Vale, yo lo sé porque te conozco desde muy chiquitito, entonces yo vi a tu hermana, te vi a ti, es como, wow, ¿no? Yo quiero eso también para mí. Y así lo hice, y así lo sentí como madre mamífera, y como madre, ya está, ¿no? Es decir, yo quiero esta lactancia continuada. Si una madre decide que no quiere, o no ha podido, o cualquier circunstancia, no pasa nada, menos mal que tenemos recursos. Ahora, ¿qué pasa por el hecho de tomar leche de otros mamíferos? Al día de hoy, digamos que tenemos como domesticados, voy a llamarlo así, habría mucho que hablar de eso, a ciertos animales, ciertos mamíferos de los que podemos conseguir sus productos. Vale. Las vacas de hoy en día, que es de donde más cantidad de lácteos sacamos, son vacas que están inyectadas de estradiol, que tienen un montón de antibióticos, porque si no, no producen leche. Vamos a entender que un mamífero produce leche porque tiene un hijo. Si no tienes hijo, no produces leche. Y porque el hijo mama. Y si el hijo no mama, no produces leche. Con lo cual, todo eso volvemos como con el estudio de los monos. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza el porqué? El porqué no fue hace tanto tiempo. Fue hace unos 7.000 años, que a nivel de generaciones no son más de 300 generaciones de humanos, no son demasiadas, en comparación a los 200.000 años que tenemos como Homo sapiens, más los 800.000 que tenemos como el antecesor, más el 1.800.000 años que tenemos, o sea, de Homo ergaster, habilis, es decir, que tenemos muchos abuelitos atrás que nunca tomaron la leche de alguien que no fuera su madre. No se les ocurría. Entre otras cosas porque los animales se cazaban o no te acercabas a ellos. Tú imagínate una vaca de ahora, sino es un bicho salvaje, muy grande, con muchos kilos, y no le vamos a tocar las ubres ni nada por el estilo. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre en un momento específico en el norte de Europa y en Asia, y en algunos lugares en paralelo también en África, la parte de Mesopotamia, que ya no era Mesopotamia, específicamente por un cambio ambiental. Entonces hay que tener en cuenta que hay cosas que los humanos hemos ido haciendo porque geológicamente el planeta ha tenido cambios ambientales. Si nosotros tenemos unas condiciones ambientales que nos permite vivir y sobrevivir en esas condiciones porque nos hemos adaptado, cuando cambian las condiciones haremos nuevas adaptaciones. ¿Qué ocurrió hace 10.000 años? Que se retiran las glaciaciones, se retiran hielos del planeta, empieza a haber bonanza realmente, empieza a haber momentos donde podemos quedarnos más tiempo en un sedentarismo que antes no teníamos porque había que buscar alimento y cobijo, y a partir de ahí somos muchos más humanos y empiezan a ocurrir cosas diferentes, almacenamiento, cosa que no hacíamos antes, empezamos a hacer otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de producción. Pero cuando ocurre eso y de pronto climáticamente hay de nuevo un frío, una interglaciación pequeñita o una glaciación pequeñita, lo que ocurre es que ahora la forma de vida no sobrevivo. Ahí es donde empezó el ser humano a pensar de dónde podía sacar otros recursos, ¿vale? Entonces la utilización de la leche de otros animales fue por una necesidad suprema de supervivencia. ¿Y qué pasó? Que se murió prácticamente toda la población por diarreas, porque la lactosa no la podemos tolerar, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, me sienta fatal. Y lo normal es que siente fatal. Y solamente en aquella población con ojos azules, ¿vale? Vikingos del norte de Europa, solamente que fueron ellos los que empezaron, en realidad, pudieron algunos de aquellos humanos hacer una mutación con el tema de la lactosa, que es lo que mata inmediatamente. Cuando no tengo esa enzima, la lactasa me hace mucho daño. La lactosa que no tenemos, la lactosa me hace mucho daño. Y por diarreas, uno en 24 horas se puede morir. Es que literalmente puede pasar. Pero cuando podía haber muerto toda la población, no tomaríamos lácteos. Se acabó la película. Pero bueno, alguien cambió, mutó, no le daba esas diarreas, y a partir de ahí es mejor tomar eso que no tener nada. Yeah. Vale, va por ahí. ¿Qué ocurre? Que entonces, después, y poco a poco por el uso, y sin tanta persistencia de diarrea, suponía un pequeño plus de cierto calcio en pos de lo que no teníamos en la alimentación, pero era porque no teníamos en ese momento concreto, que duró además muy poquito tiempo, de una falta de alimentos en esa parte del norte de Europa. Tiene un porqué, ¿vale? Un porqué biológico y geológico. A partir de ahí poco a poco se va extendiendo, porque a partir de los 5.000 años atrás hacemos mercadería. Hay viajes, ¿no? El camino de la seda hacia Oriente, hacemos viajes hacia África, y empieza como esa pequeña globalización, igual que ahora es brutal. Sí, ahora pero ya, está masificada. Claro, pero en aquel momento empezamos a intercambiar. Y se empieza a expandir que eso es un producto que podemos utilizar. Y al día de hoy, que no hace tanto tiempo, es
creer que la leche es el único alimento que proporciona calcio, que es el único que hace que estén bien los huesos, cuando justo ocurre lo contrario. Los lugares del mundo donde más consumo de lácteos hay es donde más osteoporosis hay. Los lugares del mundo donde más lácteos se consume es donde menos conexiones nerviosas inteligentes del ser humano tenemos, porque tiene tiroxina bovina que se parece a la humana e impide que la nuestra pueda hacer conexiones, porque tiene un montón de factores de crecimiento, por lo tanto es un precursor de cáncer. Tiene muchos contras. Beneficios, yo solo veo un beneficio. Si no tienes otra cosa que comer, lógico. Yeah. O sea, te comes eso y las piedras. Pero tiene un porqué atrás en el tiempo que al día de hoy se le ha cambiado manipulativamente y con intereses porque interesa sacar adelante una producción. Yo no aconsejo jamás tomar lácteos porque no son necesarios y porque lo que tienen lo vamos a encontrar en otros nutrientes no inflamatorios y no cancerígenos. Pues mira, eso lo hago yo bien porque como bastantes huevos fritos y nunca bebo leche ni nada, la verdad, encima tampoco me apasiona. Mejor. Y no hay que obligarse, si encima no apasiona, no hay que obligarse. Y una cosa, claro, porque lo estabas comentando antes, claro, ahora los alimentos están cada vez más manipulados. Y hay uso de fertilizantes, bueno, luego también están los procesados, los ultraprocesados. ¿Cómo afecta todo esto? ¿Qué impacto tiene en la salud? Pues mira, hace siglo y algo, que es cuando más se van a utilizar pesticidas, herbicidas, evidentemente todo eso lleva un montón de metal pesado, plomos, mercurios, etcétera. Se prohibieron las gasolinas con plomo a final del siglo pasado, pero hasta que se instaló, por ejemplo, en España pasaron muchos más años. Vale. ¿Qué significa esto? Que esos pesticidas, herbicidas, todos esos sulfitos, esos metales pesados, lo que ocurre es que primero son nuevos, raros en nuestro cuerpo, no estaban. No quiere decir que no haya un plomo en el planeta, porque si no, no existiría. No quiere decir que no haya un aluminio, pero lo que no hay ni es la dosis ni las aleaciones. Las aleaciones sí que es algo que nosotros nos hemos inventado, ¿vale? Yeah. Y luego los sulfitos, los pesticidas y todo esto es algo que también nos hemos inventado. ¿Con qué intención? La intención de matar plagas, ¿vale? La intención es matar los microorganismos. Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Si yo tengo aquí dentro microorganismos y lo que estoy tomando son pesticidas, estoy matando mis microorganismos también. Claro. ¿Vale? Entonces, se pretende matarlo de fuera para que no nos muramos de una diarrea, ¿no? De infecciones por bichitos, por bacterias, hongos y demás. Ya, pero es que continuamente al tomar eso estoy metiendo como antibióticos todo el rato, pero no son antibióticos, son matabichos, vamos a llamarlo así, todos los días de nuestra vida. ¿Cómo vamos a tener bien el microsistema, ¿no? ¿Cómo vamos a tener bien todo nuestro interior? Por otro lado, son muy persistentes, tanto los metales pesados como las aleaciones, como todos estos herbicidas y demás, son muy persistentes. ¿Qué significa? Que son heredables y que son transgeneracionales y que hace mucho daño desde la época romana con las explotaciones de carbón, de mina, de siderurgia y demás, como empiezan ellos en esos niveles de aleaciones, ya tenemos la herencia vía placenta de una generación en otra generación. Si hay polio, al día de hoy, aunque en algunos lugares como aquí no es algo que esté presente, si lo estuvo, está erradicada o digamos que no es lo que tenemos o que vivimos más actualmente, sí que ha hecho estragos en la población infantil durante muchos años, ¿no? Lo hemos vivido. Bueno, pero eso no hubiera pasado si no hubiera habido explotaciones de aluminio desde la época de los romanos, ¿vale? Entonces, todo eso, el problema es que se hereda, son sustancias extrañas, no deberían de estar, y el sistema inmune intenta siempre eliminar lo extraño de nuestro cuerpo. Está, digamos, diseñado todo el sistema inmune de los seres vivos, de los mamíferos, para encontrar bichitos y quitarlos de en medio, de muchos mecanismos que tiene, pero no tiene mecanismos específicos para quitar pesticidas, sulfitos, determinadas aleaciones y metales pesados. No sabe qué hacer. ¿Qué ocurre? Lo intenta hacer, como sabe que es inflamando, haciendo citoquinas inflamatorias. ¿Y cómo las hace? Constantes y de forma crónica. De manera que la forma de comer y lo que elegimos va a hacer que de forma crónica, aunque parezca que no estoy haciendo nada negativo, está nuestro sistema inmune todo el rato goteando citoquinas inflamatorias. Forma una cronicidad, de manera que cuando llega un momento de verdad de salvarnos de un virus, de un bichito, de una bacteria, no tiene capacidad y energía. Es como que está crónicamente activado, crónicamente actuando, y cuando llega algo más en nuestra vida, algo emocional, mucho más trabajo, hemos dormido algo menos, hacemos un poco más de deporte, nos cogió aire, ¿no? Como la gente dice, cogí frío. No, el frío no se coge, yo no cojo frío y me lo guardo. Pero todo eso hace que nuestro sistema inmune, que está bastante deprimido, que está bastante falto de energía ya por esa cronicidad, no sea capaz de solventar. Sí, o sea, sería algo así, por ejemplo, como si estás todo el rato en marcha constante, trotando, y de repente tienes que hacer un sprint, ¿no? Que no hay ladrillitos, no hay energía, no hay carburante para ello. Entonces el sistema inmune tiene que estar vigilando
no actuando necesariamente, y cuando se le necesita tiene que hacer algo agudo, una fiebre de 40 y en 2 días resuelto todo, lo que sea, lo que necesite. Pero ¿qué pasa? Que ahora no puede hacer esas fiebres, no puede hacer una resolución aguda y rápida porque está cronificado. Entonces, parte del motivo, no es el único, pero parte del motivo es mucho de lo que estamos comiendo. Ok, ¿y cómo podemos solucionar este problema? Vale, aquí lo ideal sería por lo menos buscar dentro de lo que vayamos a comprar, dentro de nuestras posibilidades económicas y de lo que tengamos cerca, aquellos productos que sean lo más cercano a su producción natural. Su producción natural no significa que no se utilicen medios, preferiblemente naturales, de evitar plagas y demás cosas, ¿no? Evidentemente. Entonces lo podemos llamar bio, eco, o no hace falta ni siquiera llamarlo así, que a veces es un poco una etiqueta que nos puede engañar, pero sí aquello lo más cercano a su producción natural. Entonces, las frutas maduradas al sol, las hortalizas preferiblemente maduradas al sol, entonces todo lo que sería una producción cercana es lo ideal. Que no podemos, yo no conozco a ningún hortelano aquí en Madrid, ¿no?, que me pueda proporcionar, pero cuando voy al mercadito y demás, procuro. Que todos los días no lo consigo, pero ¿por qué no me lo venden? No es tan fácil muchas veces, pero es como dentro de lo que hay, coger lo mejor. Si podemos elegir sin pesticidas, sería ideal. Si podemos elegir sin aquello que está bañado o lavado con determinados detergentes, que también nos lavan las cosas con detergentes, sería ideal. Si podemos utilizar un agua del grifo, que es maravillosa, aquí en Madrid tenemos un agua muy buena, pero sin cloro, sería ideal. Es decir, a pequeñitas cosas el cuerpo es tan agradecido, nuestro sistema inmune tan capaz, que vamos a encontrarnos mucho mejor mejorando un poquito todo lo que estamos comiendo. Luego, yo no sé cuánto de mito de verdad tiene esto, pero sí que es verdad que se ha dicho como que la comida eco luego es mucho más cara. Entonces hay mucha gente, claro, lamentablemente en España no puede llegar casi a fin de mes, no puede ni comprar la cesta de la compra, y ya además la eco, que es más cara. Claro, ahí hay que hacer así, decir, aparte de poder ser más caro, que ya no es tanta diferencia económica porque todo es caro ahora. O sea, ahora antes sí que había un escalón importante, ahora es caro esto y un pelitito más caro lo otro. O sea, ya no hay tanta diferencia. Entonces dices, evidentemente, ¿cuánto de mi economía puedo dedicar en esto, que es mucho, y en esto, que sigue siendo mucho? Si la diferencia no es tanta económicamente al mes, pues la mejor opción es lo que esté más limpito, ¿no?, de origen, y que podamos tener una mejor producción. Bien sean con pollos también, con aves, con pescados lo más de pesca, digamos, y no tanto de piscifactoría, es decir, todo lo que podamos coger de su origen natural, mejor. Dentro de que todo va a estar medio cambiado, ¿no?, y un poco transformado. Pero bueno, es como dentro de lo que hay, cojamos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Aquello que compro, pues como lo queramos llamar, frutería, verdulería, la pescadería, lo que no esté enlistado, que por lo menos nos ahorremos parte, que nos ahorremos el plástico, los PVCs estos, las bandejitas estas, ¿no?, de poliespan, que al final contaminan. O sea, todo lo que nos podamos evitar de blister, mejor, porque ese es añadir daño a lo que ya pueda tener el producto, ¿no?, a lo que ya pueda tener el nutriente. Entonces, dentro de lo que hay, lo que vayamos pudiendo hacer. Vale. Y hay algunas cosas, yo en concreto hay algunas cosas que o las compro ecológicas o no las compro. ¿Vale? Por ejemplo, cebolla. No porque la que no sea ecológica no me vaya a aportar, pero no me va a aportar ni la mitad de lo que yo necesito. Entonces, una cebolla es algo imprescindible para mí, que sea ecológica, bio o lo más natural posible. Me da igual que pique más, que pique menos, que sea roja o que sea morada, ¿vale? O sea, no importa, pero que sea cebolla lo más bio, o sea, o que sea bio, porque me va a aportar tanto el nutriente cebolla a nivel inmunológico, a nivel de tejido muscular, es decir, va a ser tanto el aporte que ese lo busco específicamente bio. Vale. Calabacines, lo busco bio específicamente porque calabacines y calabazas son de las cosas que comemos, de las plantas que más capacidad tienen de limpiar el suelo de pesticidas. Vale. Entonces, si limpian el suelo de pesticidas y yo me lo voy a zampar, es de lo que más va a acumular. Claro. ¿Vale? Entonces, eso no lo compro. Si no hay bio, no lo compro. Vale. Y no puedo saber cómo era el suelo bio en el que se supone que me lo han cultivado, pero quiero confiar en que por lo menos sea algo mejor, ¿vale? Sí. Ese tipo de cosas. O sea, cebolla, calabacín, ¿alguna más? Así... Alguna más. Manzanas, por ejemplo. Si no son bio, tampoco las compro. Vale. De nuevo, las frutas, por ejemplo, aquello que tiene una piel finita, más perfora o más entra el pesticida. El exterior, el que hace, el que se riega, digamos, porque el que vaya por agua... No, es inevitable. O sea, claro, el que cae al agua y riega y hace que crezcan las cosas es inevitable, pero es como dentro de lo que podamos evitar el máximo posible. Y luego de animales, por ejemplo, ¿estas cosas también afectan, por ejemplo, al pollo o a la carne o al pescado? Claro. Aquí, menos mal que tenemos un control de aduanas en España todavía bastante bonito, ¿no? Voy a llamarlo así, ¿no? Ajustado. Dentro de que no se cuelan porque uno mire para otro lado.
digamos que se deja pasar porque si no, no entraría nada. O sea, literalmente no entraría nada, ¿no? De el que no tiene metales tiene arsénico, el que no tiene entonces como, bueno, micotoxinas, que es de lo que más daño hace al hígado porque es hepatocancerígeno, las micotoxinas vienen de los honguitos, entonces todo eso hay que controlarlo, evidentemente. De hecho, estaríamos muertos realmente si no se controlara porque cualquier cosa no vale. Pero bueno, se permite una franja, digamos que no es lo más sano, pero tampoco mata, ¿vale? Entonces ahí vamos apañando. En España podemos decir que tenemos bastante posibilidades de consumir cosas que no estén tan mal, voy a dejarlo así. Entonces, ¿qué tenemos con nuestras aves? La más manipulada es el pollo, es el que más cosas tienen en el pienso, donde muchas veces se le meten hormonas de crecimiento, donde se hace que el pollo tengamos una superproducción. Cuanta más demanda haya de un producto, más producción tenemos que tener. Claro. Y si hay mucha producción y no da para la demanda, tenemos que hacer que crezcan rápido los bichos, ¿no? Como las plantas, al fin y al cabo. Entonces, si el pollo es lo que más se demanda, pues tengo que producir más pollos. ¿Qué ocurre? Un pollo bio, pues es un pollo chiquitito, que con 4 o 5 meses no ha crecido más de esto, y te lo deberían de vender con 4 o 5 meses en un tamaño pues, de un pollo, que no es un avestruz, un pollo. Y cuando tú ves un pollo que es así y pesa 7 kilos y tiene 3 meses, vamos, eso todo son hormonas. Y ahí es donde hay que fijarse. Y ese valor nutritivo tiene 0, ¿no? Valor nutritivo tiene sobre todo grasas trans, grasas inadecuadas, con lo cual ahora sí que es un problema para el hígado, el riego sanguíneo, el corazón, las conexiones cerebrales, sistema inmune que vuelva a decir, pero no entiendo estas proporciones, este tipo de grasa es altamente inflamatoria. Entonces, y además nos estamos comiendo esas hormonas. Los hormonas suelen ser estrógenos, suelen ser estradioles, porque eso es lo que produce crecimiento sobre todo. Entonces, ¿cómo no va a haber problemas de ovarios, ovario poliquístico, problemas de acné, problemas de piel, si estamos comiendo estradiol todo el rato, ¿no? Es como tomar la píldora anticonceptiva toda la población continuamente, porque produce crecimiento, el estrógeno produce crecimiento celular. Entonces, y cánceres, evidentemente. No hay que tener miedo porque un día vayamos a un restaurante que no nos van a poner un pollo bio, ya me extrañaría, y nos comamos un día un pollo, ¿vale? Pero cuando ya estás acostumbrado al sabor de un pollo bio que es apretadito, tiene que estar más tiempo en cocinándose, y te vas a comer el otro que es como gelatinoso, blandito y se deshace un poco en la boca, y es como... Nada que ver, además. Nada que ver, no está ni rico, ya es como que la cabeza dice, esto no me gusta. Entonces el pollo yo sí que cuidaría mucho en buscar por lo menos lo mejor posible. Y luego otros pájaros, como puedan ser pues el resto, ¿no? Un pavo... pato, claro que tendrán su manipulación, pero no le afecta tanto como la manipulación que tienen los pollos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ahí podríamos elegir. Pescados, pues el pescado pequeñito mejor que uno gigantesco, lo mejor es la variedad, para no equivocarnos lo mejor es la variedad. Si siempre comemos pollo tenemos un problema, si siempre comemos merluza tenemos un problema, si siempre comemos lo que sea, tenemos un problema. Entonces lo ideal sería... variedad de esto, variedad de esto, variedad de esto, y cuanta más variedad, si uno tiene un poquito de mercurio más de la cuenta, me lo como un día. Claro. Si otro tiene un no sé qué más de la cuenta, me lo como un día porque voy variando continuamente, no me estoy haciendo tanto daño que la sobredosis. Bueno, como las inversiones, ¿no? Que hay que diversificar, no apostar todo a uno, sino... Todo a uno para que como ese se vaya, o te puede ir muy bien, te puede ir muy mal. En el caso del intestino y de la microbiota, muy mal, sí, es eso, ecosistema, la palabra ecosistema significa variedad. Hay seres distintos, pues algo así también. Claro. Yo tengo que comer variedad para tener un ecosistema variado. Si siempre como lo mismo, solo tengo una cepa de bichos. Y la cepa de bacterias, aunque fuera un lactobacillus estupendo, si sobrecrece, tampoco es estupendo. Al final sobrecrece en pos de otros que me faltan. Tan tóxico es meter un daño en nuestro cuerpo como dejar de consumir o comer lo que sí que necesito. Ambos lados quedarían desequilibrados, ¿no? Eso es lo que claro, porque y ya relacionando esto un poco con la pirámide alimenticia, que estábamos, a mí yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 6 años en el colegio, en la agenda tenía la pirámide de qué teníamos que comer. ¿Cuánto de mito tiene eso? Y un poco también ya te pregunto, ya para que la gente entienda, ¿cuál sería nuestra pirámide alimenticia que tendríamos que seguir para estar sanos? Sabiendo lo que comentabas, que a cada persona, evidentemente, hay cosas que le afectan más positivamente o más negativamente, pero un poco, si tuviese que ser algo así generacional, o sea, algo general, perdón. Sí, mira, la pirámide, que tiene la forma de triángulo, evidentemente de pirámide, fue algo que fue una empresaria el siglo pasado, no recuerdo su nombre, discúlpame, por ahí lo tengo apuntado, pero bueno, lo que se buscó, o lo que ella buscaba era, ella tiene una fábrica de producción de alimentos, y quería sacar al mercado los que ella producía. Entonces fue un momento en el que además solapó con Kellogg's, la industria Kellogg's, el señor Kellogg's, era un señor que, bueno, hay que saber su biografía, no lo voy a contar ahora, pero
Sí, ¿no? Tela. O sea, dices, madre mía. Bueno, ahí se queda, ¿vale? Entonces, entre que fue la industria Kellogg's, que fue este estudio aposta manipulado de Angel Kate, que hizo toda esta manipulación por el tema grasas, colesterol, y además había que sacar al mercado de producción, o sea, coincidió en esa época, que estoy hablando de los años 50, siglo pasado, aproximadamente, donde además la gente en sus hogares tenían televisiones, empezaba a ver la televisión en casa, ¿vale? Años 60 de luego más, y los años 70 es donde, blanco y negro, pero todo el mundo más o menos tenía una televisión. Sí. Y ahí es donde empieza realmente, no el que me lo dice el señor del pueblo o mi vecino al lado que tiene unas gallinas, ¿no? Que todavía era como muy local, la información era de otra manera, no, ahí es una información masiva y hay que aprovechar ese momento de mercado. ¿Qué ocurre? Que esta señora dijo, visualmente, algo para que la gente le entre por los ojos tiene que ser, la base de una pirámide es algo que es más abundante y debería ser más abundante, y arriba pongo aquellas cosas que es solo de delicatessen y de vez en cuando. Vale. ¿Qué puso en la base de la pirámide? Lo que le interesó, lo que ella producía. ¿Qué producía? Pan. Es que tenía una panadería. Fíjate dónde nos queda el tema, ¿no? Y empezó a ponerse pues sus panes, sus cereales, sus leche, lácteos, tal, y esa es la pirámide con la que hemos crecido realmente. Esa pirámide coincide además con esos momentos de aquel estudio donde, la grasa es malísima, el colesterol mata y, pues genial, pues entró a la población así. Entró así. Y a partir de ahí, la primera enseñanza o el primer aprendizaje es el que el ser humano arraiga más. Lo difícil es desaprender algo que he aprendido para volver a introducir un nuevo dato. Cuando decimos después que eso es una pirámide, por supuesto denunciada desde finales del siglo pasado y retirada por fin de hospitales y colegios posteriormente, como suele pasar con las cosas. Se denuncia, se ve los porqués, se retira, pero hasta que por fin desaparecen todos los carteles y empiezan a entender desde los colectivos de profesionales, médicos, educadores, que no van por ahí los tiros porque ellos mismos tienen que desaprender para aprender. Claro, es un proceso humano. Entonces, aquella pirámide con aquellos lácteos y con aquellos cereales, las legumbres, algo de pescado de vez en cuando, y yo que sé que ponía luego arriba. Carne, luego arriba pues chocolate, yo creo que igual ponía algo así, ¿no? Esa pirámide, bueno, arriba delicatessen es con la que hemos crecido. O sea, una estrategia de marketing absoluta. Era eso, solamente eso. De hecho, la pirámide nutricional, porque es muy utilizado el símbolo de la pirámide africana, en lugares de África donde también no tiene nada que ver. No. Tú ves una pirámide africana que también fue inventada, ¿no? Pues también se utilizó el símbolo, y tú ves lo que ponían abajo, y abajo ponía caza, carne, mamíferos, o sea, es otra. Sí, es otra. Es otra, distinta. Adaptada también a su forma de vivir. Exactamente, adaptada a su forma de vivir y probablemente también a algo de lo que les interesase, ¿vale? Yeah. Harris Marvin, que es un antropólogo, ya murió, que tiene libros maravillosos, entre ellos ¿Qué es bueno para comer?, cuenta cómo políticamente, económicamente, religiosamente, por qué intereses hay detrás en cada país, qué historia cultural y política tenemos para que al final la población se crea esto hay que comerlo y esto no hay que comerlo, con pelos y señales, todo datado, es un libro maravilloso. Entonces, de ahí viene. Cuando se investiga, ya se hacen cosas más bonitas, ¿no? Y los porqués que hay detrás, bueno, pues hay otras pirámides. La pirámide que yo promuevo, ¿vale? Y no es que sea algo que yo la he adaptado con lo que he aprendido, y evidentemente al día de hoy la vamos a encontrar de muchas maneras. Vale. De muchas maneras es que ya empieza a estar publicada en muchos sitios. Yo la he publicado en varios sitios, la tengo publicada en varias revistas y también ha aparecido en sitios increíbles, como por ejemplo la revista de la Mutua, o sea, de la aseguradora. Un día llegó y dije, anda, qué bien, no era la mía, pero ya apuntaba maneras. Ya no veremos desde hace mucho tiempo esa pirámide antigua en ningún sitio, porque está totalmente prohibido ya, ¿vale? Entonces, la pirámide actual, la idea es la siguiente. El primer nutriente de nuestro cuerpo es el oxígeno. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin oxígeno? Poquito, ¿no? Salvo los buscadores de ostras que aguantan 20 minutos, el resto de los humanos 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos. Bueno, ¿vale? Yo hacía apnea de pequeño y aguantaba mis 2 minutos. 2 minutos, 3 minutos, ¿no? O sea, practicando, pero vamos, que a partir de ahí nos morimos y punto, ¿no? Entonces, lo primero, oxígeno, con lo cual la base de la pirámide debería ser movimiento, ejercicio, bailar, caminar, oxígeno. ¿Vale? Respirar. Claro que respiramos, pero respiramos tan superficial, tenemos tan, digamos, atrofiado diafragma, intercostales, que llega un momento en que la respiración no es la suficiente para oxigenar tanta sangre. Hay que hacer otra cosa. ¿Y aquí diferente. podemos meter deportes como, por ejemplo, correr o natación? Incluso caminar, ¿vale? Es decir, que la gente no se asuste y dice ¡ah!
No, a ver, no entremos en hipoxia máxima, es decir, porque lo que estoy diciendo es como no hago deporte, entonces no, estaría bien movernos algo, ¿no? Pero por eso he insistido en bailar, caminar, o sea, cualquier cosa que suponga un poquito de extra, de oxígeno a lo cotidiano, porque estamos siempre ahí un poco preocupados, no nos movemos demasiado y eso hace hipoxias, de nuevo cronificadas. El problema es cronificar la actitud, ¿no? O la actividad o la fisiología. Y también ahí abajo, en la pirámide que yo promuevo, hay lo que tiene que ver con minerales. Lo siguiente más importante es el agua y los minerales. Lo mismo. Primer nutriente, oxígeno. El segundo, sin el que no podemos estar demasiado tiempo, es el agua y la hidratación. Y luego ya después, la comida. Fíjate hasta qué punto, ¿no? No es la base la comida. La base es la hidratación, el agua, el movimiento, el oxígeno. Después vamos a la siguiente franja, importante por supuesto, porque va después, que sería el tipo de nutrientes. ¿Qué necesitamos? Somos Homo sapiens, y somos Homo sapiens precisamente porque fuimos, bueno, en esa evolución somos un poquito una especie de hipertrofia, es decir, hipertrofia o un sobrecrecimiento de una pedazo cabeza, un pedazo cerebro y unos pedazos fémures que no tienen ningún mamífero en el reino animal. O sea, somos raros, vamos, estamos hipertrofiados, podríamos decir, en ciertas partes de nuestro cuerpo. Eso fue casual, nadie se lo pensó. Simplemente hay que pensar que un monito tiene unas patitas más cortas, las tiene como rectas, ¿vale? No hace esta curva que hacemos nosotros con la pelvis, sus fémures son mucho más cortitos y no les permite una locomoción bípeda porque no se lo permite su anatomía. Pero no hubo más evolución porque no la necesitaron. Tiene que haber una necesidad. Nosotros, bueno, pues fuimos mutando por necesidades. Y eso no lo decidimos, eso ocurre. Entonces, ¿qué había en el medio ambiente que permite crecer el fémur, permite crecer y abombar el cráneo y permite hacer un sobrecrecimiento del cerebro, del tejido blando? Lo que había principalmente era zinc, yodo y omega 3. ¿Vale? Hay que pensar en eso. Hay, claro, más cosas, ¿vale? Voy a centrarme en esas. Entonces, zinc y yodo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Omega 3, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo que nos conformó, como los raritos que somos, ¿no? Como primates, quiere decir que es lo que hace que seamos Homo sapiens y al día de hoy no podemos descuidarlo. Porque entonces no es que vayamos a volver a ser un chimpancé, pero sí que vamos a mermar capacidades, sí que vamos a tener patologías, sí que vamos a tener deficiencias. ¿Dónde hay omega 3, zinc y yodo? En los productos del agua, en los alimentos del agua. Entonces, como base, en la siguiente parte de la pirámide, que no falten mejillones, berberechos, pescados, sardinitas, que no falten gambitas, que yo qué sé, todos los productos del agua, del mar y si puedes pescar, del río. Y digo si puedes pescar, que no es lo mismo que la piscifactoría, no nos va a aportar exactamente las mismas cosas, ni mucho menos. Y las lubinas o las doradas que nos venden, por ejemplo, en Mercadona, que a mí la verdad es que me encanta porque tienen un precio bajo y están bastante ricas. Claro, como si son de ración, ¿no? Como yo le digo, si son de ración, que tiene este tamaño, cuando una lubina puede ser así de grande y una dorada puede ser también muy grande, si son de ración, que son más pequeñitas, significa que son de piscifactoría. A veces son más grandes y también son de acuicultura, piscifactoría. ¿Qué ocurre? Sí, una de las cosas que nos vamos a evitar con eso es que tengan anisakis, pues está muy controlado, pero una de las cosas que vamos a ganarnos es los ansiolíticos que les meten, los antibióticos que les meten, porque tienen ansiolíticos, porque de ir dar vueltas ahí en un cajón se vuelven un poco locos, ¿vale? Los peces también. Entonces, si dejásemos crecer a uno de esos animalitos a su tamaño como deberían crecer, veríamos que tiene deformaciones óseas. Están raros, deformados, son cosas raras. Entonces, el hecho de vivir en una situación que no es la que deberían vivir hace que también primero estén inflamados y al final terminan deformados. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo porque me tome de vez en cuando una de esas doradas? No pasa nada. La variedad de antes. No pasa nada. Si es el único pez que me gusta y es el único que consumo, sí hay un problema, porque te faltan los otros. Claro. Aparte de la sobredosis de lo que tiene ese, es que te faltan los demás. Ahora, al día de hoy, como todo es caro, volvemos a lo de antes, si nos compramos, yo lo he visto, una lubina grande de piscifactoría y una lubina igual de grande de pesca extractiva, me ha costado lo mismo. Bueno, la de acuicultura no la he comprado y he comprado la otra. Y he comparado carteles, porque yo voy a la pescadería y ese donde sale, y ese donde sale, pesca extractiva, y este donde sale, y aún así voy variando, porque no es lo mismo un arrastre cerca de la costa que alta mar, pero voy variando, porque si no, al final, ¿qué comemos, no? Entonces, la siguiente franja de la pirámide, importante, omega 3, zinc y yodo. Sin yodo, tiroides, conexiones cerebrales, inteligencia. Al día de hoy, el Homo sapiens es el único animal, y solamente en Europa y Norteamérica, bueno, y sitios donde tenemos la misma cultura, ¿vale?, de América y demás, es el único animal que por primera vez está viviendo en su cerebro una involución. La evolución no involuciona salvo por necesidades ambientales. Es decir, hay, zoológicamente hablando, hay animalitos que tuvieron patitas, vamos a imaginarnos una lagartija, no es el caso de una lagartija, pero imaginaros una lagartija que por situaciones de donde vivía tal cual, no se movía demasiado y poco a poco en evolución fue como
no necesitando esos miembros, y terminó siendo una especie que parecen una serpiente, una culebra, y se le llama, bueno, pues es un tipo, los Balanus y demás que se llaman, son un tipo de antiguo, eso, pues como una lagartija, un lagarto grande, pero que se quedó sin patitas. Parece una serpiente a la vista, pero no lo es. Es una cosa rara dentro de la evolución, que hay una involución, pero es una necesidad. Entonces, ¿qué pasa hoy en día medioambientalmente para que el ser humano esté involucionando su cerebro? ¿Qué narices pasa? ¿No? Yo me planteo y digo, ¿qué pasa medioambientalmente para que la evolución haga una involución? Es decir, estamos perdiendo material. No pesa lo mismo nuestro cerebro de hoy que lo que pesaba el cerebro de nuestros abuelos. No tan atrás. Hace 30.000 años el cerebro humano en estas poblaciones empezó a involucionar, coincidiendo con el consumo de determinados productos, de determinadas cosas en el medio ambiente. No estoy hablando hace tan poquito tiempo como nuestra agricultura. Pero dentro de que eso empezó a pasar, quizás porque ya teníamos herramientas, no hacía falta pensar tanto, podríamos decir, no lo sé, ¿vale? Ni lo sé yo ni lo saben los científicos. Pero en los últimos 10.000 años, y sobre todo desde la revolución industrial, la involución del cerebro ha sido evidente y ha vuelto a crecer el intestino, el colon. Nuestro intestino acortó, es más parecido al de un león que mucho menos al de una vaca, nada que ver, ¿vale? Es decir, somos omnívoros, más tendiendo a carnívoros que a vegetarianos, ¿vale? Esa es una idea del Homo sapiens, hay que tenerla en cuenta. Entonces, el intestino acortó y eso permitió no invertir tanta energía en la digestión, dentro de que sí que la invertimos, en pos de otros lugares de nuestro cuerpo, en este caso el cerebro. Pero todo es casual, es una evolución que ocurre. Al día de hoy ha vuelto a crecer el colon, ha vuelto a crecer el intestino y ha decrecido el volumen cerebral. ¿Seguimos siendo muy inteligentes? Sí. Pero las nuevas poblaciones de muchos adolescentes que se hacen pruebas en Holanda, se hacen muchos estudios de este tipo. En los adolescentes, los test de inteligencia, no tengo ni idea de cómo se valoran, pero hablamos, sí, de hecho, con un psicólogo diferencial el primer episodio de estas cosas. Pues los test de inteligencia... ¿Qué pasa? Poblacionalmente hablando, no individualmente, empiezan a dar que pensar. Sí, ¿no? Pues habrá que traer otra vez Ahora empiezan a dar que pensar en algunas poblaciones, y además coinciden aquellas poblaciones, no voy a decir que es la consecuencia, causa y consecuencia, por favor, porque entonces sería un error, sí, y un error importante, pero sí que donde más se consume lácteo es donde peores test de inteligencia hay. Ojo. Ojo. Pues interesante, ¿eh? Hubiese estado bien haberlo comentado con él. Y una cosa, estabas con lo del zinc, el yodo y el omega 3, entonces después del pescado, ¿qué? Ok, y seguimos más adelante. ¿Qué otras cosas? Huevos. ¿Ah? Lo siguiente, los huevos. Es vale. decir, lo podíamos meter como mezclando. Voy a hacer cajones porque tenemos que imaginarnos una pirámide. Pero lo siguiente, la proteína, el yodo y todo lo que tiene también el huevo. Y ahí podríamos meter también alguna otra cosita como son las aves, ¿vale? Por variar, por tener una despensa más amplia. La siguiente parte de arriba, ¿qué meto yo? ¿No? ¿Qué me gusta meter en esa pirámide? Pues ciertos aceites como la mantequilla clarificada, ¿vale? Ciertos aceites como el aceite de oliva, pero sin pasarnos de rosca, aceitunas, ciertos encurtidos, las setas. Esa otra aguacate maravilloso, que de hecho el aguacate lo podríamos mezclar en las otras partes también, ¿no? Como que hay un cajoncito de mucha variedad, pero seguimos insistiendo en grasas, ¿vale? Buenas grasas, son necesarias. Un poco más arriba, pues ya empezamos en lo que yo llamo un poquito de delicatessen. Algún poquito de nueces, alguna otra fruto seco, que de vez en cuando a alguien se le apetece comerse pues un poco de mamífero, mejor que sea un mamífero libre que no estabulado. Yo no como mamíferos, ¿vale? Es algo que hace muchísimos años que en mi cuerpo no entra un mamífero, pero bueno, digamos que lo podemos poner un cajoncito por ahí arriba. Y si tenemos que poner más un cajón muy estrecho, yo diría, bueno, y de vez en cuando pues come lo que te dé la gana, ¿vale? ¿Qué entraría en el que te dé la gana para lo que yo cuento, inflamatorio, no inflamatorio, etcétera? Que el sistema inmune dice, ¿qué narices me estás dando de comer? Pues eso que el ser humano se inventó y que no dio la naturaleza. ¿Qué nos inventamos? Los cultivos. ¿Qué nos inventamos? Pues manipular y domesticar huesos. Voy a insistir, domesticar huesos, es decir... O sea, el tuétano, por ejemplo. Voy a ir más allá. El tuétano hay que comérselo, es grasa buena, no pasa nada. A mí me encanta, además. No hay ningún... Caldos de huesos, perfecto. Vale, cuando digo huesos me refiero a que los huesos son la semilla, son los embriones de las plantas. Voy a las plantas. Eso es, ¿vale? Entonces, aquellos huesos que no nos interesan y no se dejaron domesticar, no se dejaron manipular, no los comemos. La pipa de la manzana y el hueso de una aceituna o el hueso de un melocotón, a ver quién se lo come. Pero si a alguien le hinca el diente, por ejemplo el de la manzana, está amargo. Tiene un montón de ambitalina, tiene un montón de cianuro y es mortal.
Con lo cual te comes 1 o 2, es amargo, no nos interesa, fuera. Te comes una almendra natural en el campo, no las cultivadas, que están modificadas también, y es amarga. Todos los frutos, todos los embriones son amargos. ¿Qué hemos hecho los humanos? Coger ciertos embriones, como son cereales, como son aquellas gramíneas, como son leguminosas, que crecen de forma natural, y sí las hemos podido manipular y domesticar. ¿Qué hemos hecho con esos huesos y esos embriones? Domesticarlos hasta hacerlos masticables. Yo siempre insisto, no son comestibles, son masticables. De manera que cuando yo los mastico, aquí dentro, mi páncreas, mi hígado, dice, vale, lo masticaste y lo tragaste. Si también podemos comer una bolsa de gominolas, pero no aporta nada. Ya, pero ¿y ahí dentro qué pasa? Y el problema es lo que pasa ahí dentro. Y lo que pasa ahí dentro es altamente inflamatorio y destructivo. Entonces, digamos que esos son embriones. Y yo siempre digo, no te comas a los hijos de los demás. Siempre pregunto a las madres y a los padres, ¿qué harías si a tu hijo se lo quieren comer? Yo mato, yo también. Pues algo así. Las plantas también. No se mueven, no pelean, no corren, no pegan puñetazos, pero quieren a sus hijos, que son sus semillas. Porque la vida, la biología dice por encima de todo la vida, como sea, ¿no? Crecer, reproducirse y volver a hacer nuevas generaciones. Los embriones tienen que poder sobrevivir en el suelo, donde hay bacterias, hay honguitos y demás. Bioquímicamente están protegidos por su mamá planta, que les dio el empoderamiento y la capacidad de poder defenderse. No son posibles de destruir con las bacterias ambientales, las bacterias del suelo. Eso se llaman antinutrientes. Tienen su protección bioquímica. Cuando lo comemos es antinutriente, destruye, desnutre, hace daño. Osteoporosis, Parkinson, ELA, esclerosis múltiple, da igual. Ostras. Todo eso tiene que ver. O sea, el ELA está totalmente relacionado con... Eso es una parte, hay más partes, evidentemente, pero el ELA y cualquier cosa de esa es tóxicos. El ELA tiene mucho que ver con electrocutaciones. Tiene que ver con ciertos pesticidas, uno en concreto, con algunos en concretos, como son los pesticidas que se echan en los campos de fútbol para quitar el trébol del campo de fútbol. Cuando se intenta quitar esos trebolillos que estorban en los tacos de los deportistas, ese pesticida, porque el campo de fútbol también tiene pesticida, los parques tienen pesticidas, o sea, eso lo respiramos. Por eso hay que buscar montaña y otros sitios, porque es que respiramos lo que respiramos. Todo eso, al final lo que produce es, la consecuencia de muchos factores sumados puede acabar en... No debe... Y no tiene por qué, y vamos a apostar porque no pase nunca nada de eso. Entonces no es lo que diga el gen, es lo que diga la epigenética. Yo puedo tener una información oculta que a mí me da igual. Lo que importa es que no se destape de forma, patológica, evidentemente. Entonces, cuidado con comer embriones. Comete toda la planta, pero nunca al hijo. Al hijo lo dejamos tranquilo. Y luego... más o menos ya me ha quedado claro. La punta de la pirámide, y lo acabo con la pirámide, es... Carne roja. El escalón de abajo, con los cereales, ¿vale? La punta de la pirámide pondríamos el sedentarismo. No movernos es lo peor que podemos hacer. O sea, claro. ¿Vale? O sea, ahí lo peor del todo... ¿no? Abajo estaba movernos, arriba... Exactamente, ¿vale? Los deportistas comen de aquella manera. Bueno, menos los que ya vienen a consulta, evidentemente, porque cambian y dan una vuelta a su vida. Entre otros a Facundo Campazo, ¿no? Pues mira, yo tengo deportistas a Facu Campazo, a Fabián Caseur, que está aquí en el Real Madrid, ahora mismo estoy también con Gabriel Deck, he tenido a Ginóbili, tuve a Kun Agüero, que sí que está ya ahora en la Kings League. Que ahora, ya se tuvo que retirar por su tema de corazón, pero conocí mucho de él y de su vida y, pues muy bonita muy bonita, no, muy fea su infancia, pero muy bonito lo que él fue capaz de hacer, ¿no? En la vida. Y pues a gente de pádel como Cata Tenorio. Sí. Ahora mismo lleva un tenista, que el tenista se llama Fabián... ¿Tú te crees que no me sale su apellido? Pues para mí es Fabián. Fabián. Ahora me saldrá Bagnis, ¿vale? Perdón, que no me salía su apellido de pronto. O sea, sí, estoy encantada de conocerles, conocer su vida. A Pato Garino, Y encantados, ¿no? Todos, yo por lo que he leído de Facu Campazo y demás, es que... Sí. O sea, yo, mira que no soy seguidor de la NBA y para que conozca a Facundo Campazo es que tiene que ser de lo más top. Es muy lindo y me río mucho con él y le pico, porque luego ya cada uno es como... Pues le pico, eres un mindundi. ¿Cómo haces esto? Eres un mindundi, ¿no? Y entonces me encanta porque se pica enseguida y enseguida mejora. Entonces es eso, los deportistas, la población en general, pero los deportistas comen muy mal. O sea, vienen comiendo porque les han metido que tienen que comer espaguetis, pasta, hidratos de carbono, la famosa cosa de hay que comer hidratos de carbono. Eso y es cierto, hay que comerlos, pero no de ahí. Se puede comer de muchas maneras. O sea, pasta y arroz, que a mí me encantan, no tanto. Bueno, yo para mí está ahí en no. Yo no como de eso. Pues jamás. Yo como un montón de pasta. Porque... Pero yo porque he pensado que siempre que era bueno. Claro, pero como son los hijos de... Claro. Como son esos que tienen antinutrientes, eso ya tenemos el problema. Pero son muy adictivos. El mercado ha hecho a gente consumidora, no a gente sana. Eso no es que una pasta con tomate... ¿Y si no le echas el tomate, a qué sabe? Una pasta escurrida, ¿a qué sabe? A mí no me gusta. Claro, a nadie. Ya.
¿vale? Pero fíjate, lo que le da sabor es lo que añadimos. Ya. La pasta en sí misma no sabe a nada, es paja, a nada, es Sí. insípida. Pero es tan adictiva que tú te comes, digamos que la boloñesa, lo de al lado, lo que, yo qué sé, lo que le añadamos, tiene sabor. Pero eso a nadie le gusta y a nadie le chuta y a nadie le engancha. Lo que engancha es que lo juntemos Claro. con la pasta. Como el pan y los bocadillos. Exactamente, un o sea, poco. es un chute endorfínico tan grande que lo que estamos es activando y alimentando, cosa que no es alimentar en realidad, la parte emocional y límbica. Y ahora estamos confundiendo nutrición con emoción. Vale. Y esto Y es una cosa, y lo de. Porque, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño parón para Sí. parar cámaras y demás, a ver que luego hay problemas. Pero antes de hacer este mini parón, entonces lo de la carne roja, que antes te he preguntado, quiero reincidir otra vez. Esto que nos dicen, porque quiero saber si es mito o no, que hay que comer carne roja una vez cada 15 días, que lo decía la OMS, creo, ¿es cierto? O... Fíjate, si la OMS, hago así porque cada vez que digo la OMS me hace gracia. Ya, porque. Me hace gracia porque es una serie de señores que se sientan ahí y que no sé cuánto de ellos saben ni siquiera de nutrientes, pero bueno, me voy a callar porque no las conozco personalmente, ¿vale? Sí. Pero en cualquier caso es, si de alguna manera un organismo que está vigilando ciertas cosas dice, que no decía antes, que como mucho cada 15 días, que no tiene que sepan ellos, ¿vale? Es decir, tiene que tener mucho más carga tóxica y dañina Ya. para que te digan cada 15 días. Porque si dijeran la verdad, a lo mejor dirían jamás vuelvan a consumir carne roja. Ya. Pero eso, madre mía, se hunde el planeta. Claro. ¿Vale? Saber cómo superamos esta noticia. Entonces, bueno, que sea esporádico. Entonces, no es cada 15 días, los domingos, cada 15 días me como una carne roja. Lo ideal sería decir, vamos a ver, ¿qué me aporta? ¿Qué me resta? ¿Qué me da? ¿Qué me resta? ¿Qué me aporta? ¿Qué me gusta? Ok, eso es pues ya está, te gusta. Mucho, Pero- además. Mucho además. Entonces, de hecho, suele pasar que tanto mamíferos, carne roja, como espaguetis, pastas y demás van junto en el mismo combo de la persona que le gusta esas cosas. Ya. Ahora, cuando ya estamos deshinchados, desinflamados y nuestro sistema inmune es el que dice, sí, no, esto es lo que necesito, eso no solamente no nos gusta, sino que da como repelús y asco. Primero porque sabemos lo que hay dentro, lo que produce dentro y que eso es altamente adictivo. Tanto la pasta como los mamíferos son diabetógenos, son precursores de moléculas de crecimiento y son oncológicos, es decir, son precursores de cáncer. Nos interesa, no quiere decir que vaya a pasar, quiere decir que es mejor no consumirlo. Ya. Aparte de la cantidad de antibiótico que tienen, porque luego eso tiene antibióticos, además de la cantidad de sus propios microorganismos, que son sus simbiontes de la vaca, de la cabra, etcétera, pero que en mí son patógenos. De hecho, cistitis, las cistitis humanas muy repetidas muchas veces en mujeres, es un tema de consulta, suele estar provocado por E. coli vacuna. No es una E. coli humana que lo que produce son vitaminas, vitamina K y una defensa. Entonces, cuando introducimos esos bichitos en nuestro cuerpo, más todos esos antibióticos, más unas proteínas altamente inflamatorias, en concreto una que es muy importante saber que es inflamatoria y oncológica, que se llama Neu5Gc, todo eso cuando lo introducimos, el sistema inmune vuelve a decir, no sé quién eres, tengo Ya. que inflamar, tengo que inflamar, tengo que inflamar. Pero como es muy adictivo, lo quiero comer, lo quiero comer, lo quiero comer. Cuando uno no lo desea, cuando dice, ok, ya sé lo que tiene dentro, voy a ver qué cosas ricas hay en el mercado que me puedo comer, que realmente me deshinchen, y cuanto menos inflamados, menos actividad del sistema inmune, menos lo deseo, porque ya no tengo adicción. Ya. Cuanto más inflamado estamos, más lo deseo, porque tengo adicción. Va en paralelo, para Ok, arriba ok. y va en paralelo para abajo. Interesante. Ahora, de hecho, quiero hablar un poco de eso también y de la dopamina y de la serotonina, que creo que es muy interesante. Vamos a hacer un pequeño parón y bueno, vosotros no lo vais a notar porque va a ser pim pam y ya empezamos. Así que un Muy segundo. bien. Vale, pues ya estamos de vuelta, que ha sido un mini parón de los que estáis acostumbrados. Así que bueno, ya tenemos, quedan como unos 20 minutitos o algo así, así que le he dicho a Yoli que bueno, quería tocar bastantes temas, así que los vamos a tocar un poco por encima para que, oye, luego también animar a la gente a que investigue por su cuenta un poco. Así que tema que quería tratar, imprescindible, dopamina y serotonina. Ujú, vale. ¿Qué me cuentas de estas cositas? Bueno, lo primero que me sale es decir, qué bien se está dopado, de alguna manera. Y cuántos, ¿no? Por no decir prácticamente todos, los antidepresivos que se prescriben son recaptadores de serotonina, ¿vale? Entonces, qué bien se está dopado y recaptadores de serotonina significa qué pasa con la población, que o nos falta dopamina, o nos falta serotonina, o nos faltan ambas, porque estamos buscando endorfinas, porque estamos buscando las formas de estar en otro bienestar, ¿no? Por eso es tan fácil caer en adicciones, en ciertas drogas, que las drogas pueden ser de lo más cotidiano como puede ser comer pan, ¿vale? Sí, que sí. no deja de ser una parte adictiva. Bueno, tengo de hecho ahí el libro, que no sé si lo ves, el de Historia General de las Drogas de Escotado. Pues Gran libro.
Lo leeré, no lo conozco, así Pues que lo leeré. Habla de absolutamente todas. Pues vamos a ello. Y ahí están, hay más de las que nos podamos imaginar, no hay que pensar en heroína, no hay que irse tan lejos, simplemente lo cotidiano tiene muchas adicciones, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con lo siguiente y voy a hablar de esas hormonas en concreto, las que me preguntas, pero con lo siguiente, digamos que voy a poner 2 lugares o 2 bloques, ¿no? No están así, pero voy a poner 2 bloques. Uno que tiene que ver con la alerta, el estrés fisiológico, no necesariamente patológico, ni mucho menos, donde estamos aquí activos, yo tengo activada mi parte de mi cortisol, mi adrenalina, pero sobre todo tengo activada mi dopamina. Y ahora voy a explicar qué es eso, ¿vale? Pero bueno, alerta, de larga duración, mucho estrés, hace cada vez más adrenalina, más cortisol, con todas sus consecuencias, tanto de depresión del sistema inmune, de gasto energético y de muchas otras cosas, en pos de ir atrofiando poco a poco a lo largo de la vida las otras hormonas que tienen que ver con la estabilidad, con el saber qué quiero, con disfrutar del momento. ¿Cuántos libros hay de disfrutar el presente, el minuto presente, ¿no? Y cuánta literatura hay? ¿Por qué? Porque hay una carencia poblacional, por eso se escribe tanto sobre las carencias que tenemos, entre ellas vivir el presente y disfrutar del presente de forma feliz. Entonces, ¿qué pasa con dopamina, serotonina y oxitocina, si quisiéramos meter en el combo, que tiene que ver con tanta alerta y tanto estrés, ¿vale? Entonces, tanta alerta y tanto estrés puede ser por la parte emocional, por la parte profesional, por la parte familiar y por la parte nutricional. No hay que olvidar que todo lo que sea, lo que hacemos, lo que consumimos, lo que vivimos, lo que creemos, ¿no? Todas esas creencias suponen una conducta u otra conducta. Si la conducta me lleva a estar bien y con calma y feliz, pa'lante con esas creencias. Pero si me lleva a tener patologías, inflamaciones, dolores, desasosiegos, tristezas, algo no va bien. Sería mejor cambiarlo, ¿vale? Y se van atrofiando estas. Dopamina es la búsqueda por excelencia, ¿no? Es el allá, es el futuro, es el mañana. Que se encuentran hasta en las redes sociales hoy en día. Constantemente estamos, pero toda la información política, toda la información de anuncios y demás es dopaminérgico, va al circuito de dopamina, porque es que nos presentan un futuro prometedor, que vas a encontrar la felicidad haciendo, consumiendo, comiendo, comprándote este perfume. Es como que la felicidad está en el consumo. Entonces, claro, se ha manipulado desde una información de si tienes esto, serás más feliz. Pero va al circuito dopaminérgico, porque la dopamina busca. Ahora, si hemos llegado al éxito y he conseguido lo que buscaba, el éxito está en disfrutar ahora de lo que he conseguido, de ese éxito. Y ahí entraría la serotonina. Las estoy separando mucho, no es verdad, van juntas en el camino, ¿vale? Pero estoy disfrutando de lo que voy consiguiendo en mi vida. Pero en el camino también tengo esa serotonina. Es decir, si yo me planteo una línea futura, en el camino es un presente. Y ese presente lo camino con esa dopamina que sigue buscando alegremente y esa serotonina que me hace disfrutar de ese camino. ¿Por qué no se disfruta el camino y se pretende siempre llegar al final? Y eso es el consumo al que nos vemos sometidos. Porque no hay serotonina y porque nos lo están vendiendo de determinada manera, ¿vale? Entonces, dopamina marca un guión de vida, marca una búsqueda. Pero una búsqueda empieza desde tengo sed, quiero agua, tengo ganas de comer, tengo hambre, tengo omega 3, tengo nutrientes, voy a por proteínas, desde necesito motivación intelectual, que es lo que yo quiero aprender, y voy en esa línea, nos marca un camino, es un guión. Ahí está el aprendizaje familiar, los valores humanos, hay muchos guiones. Y es también siempre que me hagan sentir que ese camino lo voy disfrutando y que me da calma. Serotonina, ¿vale? Entonces, dopamina marca un guión y la serotonina dice cómo conseguirlo y me permite ir, de hecho, de éxito en éxito, disfrutando del camino. Claro. ¿Qué ocurre cuando me venden humo o me creo humo o mis creencias me llevan a nunca voy a ser feliz porque no tengo una casa mejor, porque no tengo un trabajo mejor, porque mi economía no es la que yo querría, porque es que esperos, ¿vale? Cuando ese es el camino, la dopamina sigue buscando, porque no encuentra el éxito, nunca se encuentra a gusto. En el camino tampoco lo estoy disfrutando. El camino en vez de disfrutón lo estoy viviendo con estrés, con ansiedad, con más adrenalina, con más cortisol y estoy alimentando este otro lado. Cuanto más se alimenta esa adrenalina y cortisol, más atrofiadas quedan estas otras hormonas. En algún momento hay que hacer el cambio. En algún momento hay que hacer el cambio por algún lugar. El lugar puede ser desde terapia psicológica, puede ser desde el deporte, puede ser desde la nutrición o puede ser desde una constelación familiar. Me da igual. El caso es que si estamos así, no estamos bien. Ni estamos a gusto con nosotros, con nuestra vida, ni felices. Con lo cual, da igual un nuevo trabajo, también tendrá un pero. Da igual una nueva casa, también tendrá un pero. Da igual que hagamos o no deporte, porque da igual, tendrá un pero. Entonces, cuando lo que caminamos no tiene serotonina, todo es un pero, porque no estamos disfrutando realmente. Entonces, esas hormonas, vamos a ver, dopamina.
Si queremos una buena dopamina, lo primero es, ¿qué quiero? Es la gran pregunta de psicología. ¿Qué quieres? ¿Pero tú qué quieres? No, es como, pues no lo sé. Ya, pues bueno, vamos despacito hasta que lo sepas, ¿vale? Es como ese guión. Ahora, si queremos hacer un poquito de dopamina, no adictiva, como comer pan o comer determinados productos. O bueno, chocolate o ver TikTok. Bollo, chocolate. Sí, bueno, ya, pues hablamos ya de las redes. Sí, bueno, es que, Evidentemente. en verdad es un poco, ¿no? La línea que hay ahora mismo en el mundo es esos chutes de dopamina constantes, chutes de dopamina, ¿no? y cortos. Pum, pum, claro, pum, pum, muy y otro. breves. Pero no hay camino, no hay disfrute. Ya la gente entre no medias. disfruta de ver, ya no te digo de leer un libro, yo te digo de ver una película. Que hace 10 años decían que eso era como la dopamina del momento, pero ahora la dopamina es eso, ver TikToks, y ya dentro de 10 años serán los vídeos de 1 segundo, ¿sabes? Pero es ver TikTok. Sí, a mí me dicen todo el rato, los vídeos tienen que ser de 3 segundos, y yo digo, Dios, o sea, me cuesta porque ya está, o sea, no estoy ahí, no sé ni hacerlo, ¿no? Pero es como, es muy inmediato. Genera mucha dopamina inmediata, esos likes, ¿no? Tanto corazoncito, sí. Y si no tienes corazoncitos, entra en una depresión porque lo que hay es esa adrenalina de búsqueda de nuevo, ¿no? Entonces no es lo mismo, yo estoy aquí hablando contigo y estoy pasándomelo tan bien que lo estoy haciendo sin gasto energético, todo lo contrario, estoy recuperando energía porque estoy bien, ¿no? Claro. Como cuando competía, yo he hecho carreras de montaña, he competido en alto nivel, y no es lo mismo cuando iba con la adrenalina a cuando iba a decir, venga, vamos a ello con esa dopamina. Claro. Mejor éxito, mejor camino, me lo he pasado mucho mejor y mejor resultado siempre, es favorecedor. Y no he generado ese estrés, ni me he enfermado después, porque eso es lo que ocurre, luego al final enfermamos. Entonces, la búsqueda de la dopamina. Dopamina, algo que podemos hacer. La dopamina es dependiente también muchas veces de un abrazo, del calor humano, de la temperatura, ¿no? De ahí la búsqueda del sol, la búsqueda de un bañito caliente, ¿no? Que es algo que podemos hacer en un momento dado si no tenemos a alguien que nos abrace de forma dopaminérgica, que es con ese abrazo de espalda. Es en el dorsal donde se genera dopamina. Cuando alguien nos hace así, nos está haciendo adrenalina. Venga, ya. O sea, es como, esto no, amor cero, ¿no? Entonces voy a seguir buscando otro abrazo, vuelvo a estar en búsqueda, ¿no? Entonces, como que ese ratito, ¿no? Que nos dan ese calor, eso ya genera dopamina. Si estamos solos, algo que genera dopamina es voltear, no la cabeza no, ¿vale? Voltear los ojos hacia arriba, así. Cuidado, solo es un ratito, porque marea, puede llegar a marear, ¿vale? Entonces, cuando a alguien se le mete un chute de dopamina, en este caso las ratitas de laboratorio, que es con lo que se hacen experimentos, de pronto hacen así, ¡pum!, y voltean. ¿Vale? Entonces eso es muy dopaminérgico. Si yo quiero un poquito de dosis de futuro, puedo hacer un poquito de esa dopamina. Buscar y no encontrar es hacer mucha dopamina, porque sigo en búsqueda, pero tanta dopamina sin utilización, porque no consigo el éxito, hacia al final en el cerebro, en la parte que se llama nuclear coatus, al final lo que hace es paranoia, ¿vale? Ese es el problema, paranoia, enfado, irritabilidad, intolerancia, por acusaciones, porque no encuentro, porque llega un momento, no sé qué busco, no sé quién soy, esa búsqueda eterna de no sé quién soy, no sé qué quiero, pero todo me enfada, ¿no? Todo me estorba, todo es fuera aquí, no quiero ver a nadie, pero al mismo tiempo es como estoy solo, ¿no? Sí, que es esa un poco dualidad. guardar relación con la ansiedad, ¿no? Eso. Ansiedad total, claro, porque seguimos alimentando la adrenalina. Entonces, dopamina que no encuentra, porque no hay un guión, no sé qué busco, hay que plantarse, pararse. Hace paranoias, hace la gente paranoica y al final acaba con fobias, evidentemente, pero fobias de xenofobias, fobias de género, fobias de todo tipo. Realmente podemos llegar a ámbito social, realmente a mucho más, ¿vale? La serotonina la fabricamos en el intestino, el 98% prácticamente. Cada vez se sabe que es más cantidad la que se fabrica en el intestino, incluso de la que se pensaba antes. Muy poquita es local, muy poquita se fabrica en el propio cerebro. Y fíjate, hay que tener un intestino sano. Cuando un intestino está lleno de cositas, ¿no? De moléculas de engaño, que la producen precisamente los cereales, los lácteos y las legumbres, esas que el mamífero, todo eso produce moléculas de engaño, voy a insistir con ellos, porque es donde yo trabajo más, ¿vale? Hace que aquí no fabriquemos una buena serotonina y no se limpie el sobrante. También es bueno limpiar sobrantes de moléculas. La serotonina que hemos fabricado en el intestino viaja vía sanguínea y tiene que ser incorporada en el cerebro para que haga su buena función de las conexiones cerebrales y de esa calma, esa felicidad, ese estar en ese momento, ese aquí y el ahora, vía colesterol. Anda, el colesterol, con lo malo que es el colesterol. No, el colesterol es imprescindible para estar vivos. Si lo fabrica el hígado será por algo. Es un bacteriostático, con lo cual nos ayuda al sistema inmune a encontrar bacterias. Es un ayudador a nivel neurológico. Gracias al colesterol podemos tener protección celular de radicales libres. O sea, es necesario. Vale. Y la gente que tiene bajito el colesterol porque toma estatinas, muchas veces se ve que tiene más depresión. ¿Vale? Entonces, bajo colesterol es igual a paranoia y depresión.
alto colesterol será por algo, o sea, a lo mejor hay un bicho, a lo mejor hay una bacteria, y lo que está haciendo tu cuerpo precisamente es fabricar más colesterol para ayudar al sistema inmune. No es ni bueno ni malo, es qué pasa en este momento en la película de tu cuerpo y en la película de tu vida. Entonces, serotonina, intestino saludable, viaja al cerebro, impacta y entonces ahora pues tendré esa calma. Pero ¿cómo están los intestinos? Destrozados. De verdad, que están mal, están adictos, tienen un montón de moléculas de engaño, el colesterol, la obsesión de que hay que bajarlo, con lo cual no hay transportador cerebral, el sistema inmune se está dedicando a quitar de en medio todas esas cosas raras. Es normal que al final haya una búsqueda ansiosa, cada vez más ansiosa, con esa adrenalina, porque no estamos estables, porque la persona no se encuentra bien. Y claro que uno busca y te puedes morir buscando, pero al final es más sencillo. Yo siempre digo, volvamos a la vida mamífera. Sencilla, cachorreo, me levanto por la mañana, vivo de día, por la noche me acuesto, duermo, tengo hambre, busco comida de verdad, tengo sed, no busco cerveza, busco agua. Con hacer 4 cositas y volver a colocar la vida mamífera, volvemos a encontrarnos. Claro, o sea, que todo esto está muy relacionado también con el tema de depresiones que estabas comentando, que además yo creo que, claro, es curioso porque es la depresión que podríamos catalogarla como la enfermedad del siglo XXI, por así decir, porque hoy en día vivimos en el auge de las enfermedades mentales, que por suerte cada vez se está haciendo más hincapié, se está hablando más y demás, pero coño, qué casualidad que en el momento de la historia en el que más depresión haya, también estemos haciendo más peores todas estas cosas que tú comentabas, y los chutes de dopamina, etcétera. Otra cosa que quería comentarte, lo de la dopamina y la serotonina viene también ligada o influye a los trastornos del sueño. Totalmente. De hecho, digamos que todas están de día y de noche, o deberían de estar, pero en dosis dependiente, ¿no? En dosis diferentes en sangre, circulando. Entonces, cuanta más atención neurológica de adrenalina hay, más dificultad va a haber de fabricar una buena serotonina para transformarla de noche en melatonina. Son moléculas que se transforman para el día, para una cosa que tengamos que hacer de día, y para la noche que lo que tenemos que hacer es dormir. Entonces, volvemos a este como cuadro, ¿no? Hormonas que se transforman, las del día en la noche, y vuelven a transformarse, pero para esa transformación y que todo vaya en un ciclo es necesario que el cuerpo, la parte física, entienda que de día se hacen cosas del día, que de noche se hacen cosas de la noche. Cuando trastocamos el biorritmo, pues se alteran los ciclos hormonales. Yeah. ¿De qué es dependiente también? El hígado. El hígado es quien hace esa transformación molecular. Pero si el hígado tiene mucho tox, no detox, sino mucha intoxicación, si le está llegando mucha cosa rara del exterior que estamos comiendo y demás, el pobre hígado se dedica a intentar quitar de en medio radicales libres en exceso, moléculas como pesticidas en exceso, un montón de metales pesados en exceso, y al final no tiene capacidad para todo. ¿Qué ocurre? Que metabolitos que son hormonales, normales, que deberíamos tener y fisiológicos, salen en formato tóxico también a la sangre. Y ahora esos no se pueden transformar. Con lo cual al final tengo acumulación de determinadas moléculas, pero no la transformación de esas moléculas a la siguiente fase. Entonces, se necesita 6 veces más de energía para poder dormir que para estar despiertos. Estar despiertos es supervivencia pura y dura, porque yo puedo correr si estoy despierta, pero dormir es como, tiene que estar todo en calma, no haber peligro, para que realmente me quede inconsciente. Claro. Es como morir cada día para volver a renacer. Entonces, no puedo quedarme en calma del todo si metabólicamente me faltan nutrientes, si me faltan vitaminas, si me falta, fíjate, para dormir se necesita vitamina C, se necesita hierro, se necesita suficiente vitamina D, se necesita suficiente omega. Si me faltan recursos, no puedo por dentro sentir calma. Con lo cual, si encima lo sumo a que tenga preocupaciones en el trabajo o que tenga algo más, pues se me junta un cóctel. Claro. Porque hay gente que duerme estupendamente aunque tiene preocupaciones. Y hay gente que no duerme aunque no las tiene. Entonces, ¿qué pasa metabólicamente en esa transformación? Tiene que ver con el detox hepático, tiene que ver con curvas alteradas y tiene que ver con la atrofia de las moléculas de la calma en pos de demasiada adrenalina y demasiado cortisol. Yo esto, por ejemplo, sí que lo noto en mí mismo. Que por ejemplo periodos que tengo mucha ansiedad o mucho estrés, ya sea por exámenes o por lo que sea, o por trabajos o proyectos que estoy haciendo, duermo, o sea, no puedo dormirme, me cuesta muchísimo mal. Luego es verdad que una vez ya duermo, ya concilio el sueño de puta madre. O sea, eso es, o sea, ya me tiro 8 o 9 horas de golpe o 10 horas y es imposible levantarme. Pero me cuesta mucho y me puedo acostar a las 7 de la mañana perfectamente. Y momentos en los que estoy mucho más sano, por ejemplo, ahora que estoy cogiendo una rutina muy buena estoy haciendo muchísimo deporte, comiendo muchísimo más sano, duermo, me voy a dormir mucho antes, incluso me repercute en la felicidad, me noto mucho más feliz. Llevando una vida saludable y haciendo deporte, que el sedentarismo tan típico, ¿no? del siglo XXI un poco, y ya a saber lo que se viene. Qué bonito, Luis. De aquí. Qué bonito sentirlo. Porque ¿Sí? Esa es la idea, decir, como mejor, me muevo, hago algo de deporte, descanso mejor, no estoy tan irritable, me siento más feliz por
por dentro, no, la felicidad no me la está dando nadie. Es que yo me siento más feliz, me siento más en calma. Justo, y esa búsqueda de la dopamina de coger una buena forma física, ¿no? O sea, ahora yo eso lo veo bastante guay. Y luego, así por tocar un temita ya terminando. Mira, una cosa que te quería preguntar, que además guarda relación, creo que con el cortisol, aunque ahora me lo digas. Yo, por ejemplo, muchos niños cuando iban al colegio, sus padres les obligan a desayunar. Yo era incapaz y soy incapaz a día de hoy. O sea, nunca desayuno, nada más levantarme. A mí me entra el hambre, pues yo qué sé, a la hora y pico, incluso un poquito más. ¿Yo lo estoy haciendo mal o el resto lo están haciendo mal? Claro. Ahí de nuevo vamos a hablar de no hay ni bueno ni malo, ni sí ni no. Vamos a entender, ¿no? qué significa con cada uno de nosotros, pero cuánto hay de nuevo esa creencia heredada o esas costumbres culturales que no nos llevan a buen puerto y que no tienen ningún sentido, ¿no? Si nos plantamos, ¿no?, un poco más en nuestros abuelos, ya no decir nuestros padres porque quizás no tenían oficios, mi padre sí que tenía oficio, era carpintero, pero me quiero ir un poco más atrás, pues bueno, pues que la gente era, pues eso, agricultores o ganadero, carpintero, zapatero, ¿no? Más atrás, antes de la gran revolución industrial, pues todo el mundo trabajaba en oficios, digamos, ¿no? Entonces, normalmente, digamos que la persona se levantaba, hacía, y al rato volvía y hacía lo que se llamaba almuerzo, ¿vale? Tenía un nombre, aquello que se comía a las 10, 11. ¿Por qué? Porque había que ir al campo con la fresca, porque había que mover lo primero el ganado y no pararte a desayunar y luego ya volvías. Entonces, ha ido cambiando como costumbres. Sí. ¿Qué pasa? Que al día de hoy no hay que hacer eso. Y está todo en casa. Yo abro la nevera y tengo todo, abro la cena y tengo todo. La comodidad nos ha llevado a cambiar ciertos hábitos también y a creer que son ahora buenos. Entonces, eso de levantar, o sea, fíjate que el mensaje que nos han vuelto a contar es: para tener energía en el día hay que comer. Y yo me planteo lo siguiente y quiero que la gente se lo plantee. No me lo planteo, lo tengo clarísimo, ¿no? Pero yo hago la pregunta para que el mundo se lo plantee, ¿no? De decir, vamos a ver, si el Homo sapiens somos quienes somos y hemos llegado hasta aquí como cualquier otro mamífero, es porque nos despertábamos, cuando nos movíamos era aquel momento donde no nos iban a comer a nosotros, no era el momento álgido, digamos, de los leones, o sea, habrá que hacerlo de otra manera o por otros lugares. No teníamos el agua en el grifo, había que ir al río, y normalmente igual no estaba al lado, había que conseguir alimento, que a veces lo conseguíamos en corto tiempo, a lo mejor había unas vallitas o algo que podíamos tener cerca, pero lo normal era que no sabíamos, había incertidumbre, eso es dopamina. Es una búsqueda sin prisa, no ansiosa. Es una búsqueda que dice, bueno, voy a ver, y a lo mejor tardo 1 hora en encontrar alimento, o tardo 5, o tardo 2 días, hasta que volvían normalmente a la parte masculina, los hombres, al poblado, al clan o donde estuvieran. Y mientras con lo que había allí, local, se podía, pues íbamos tirando, ¿no? No pasábamos hambre, no había inaniciones como después cuando ha habido agricultura, pero sí es cierto que el tiempo de comer hasta el siguiente tiempo de comer era largo y sobre todo incertidumbre, ¿vale? Era como, pues no sabemos cuándo vamos, porque no había neveras. Bueno, sí, la nevera el propio planeta porque vivíamos en la glaciación, ¿vale? Pero, y por eso se conservaban las cosas, pero no más de 1 día o 2, no más, al final no se conservaba tanto tiempo. Con lo cual significa lo siguiente, yo me levanto y precisamente lo que debería hacer es, con mis recursos internos, mis depósitos de almacenaje, con mi grasa principalmente, porque siempre va a haber grasa y no tanto glucógeno muscular, que quedará algo menos, los depósitos durante la noche se vacían como un 50%, yo tengo que ir con mis triglicéridos y con mis grasas en una búsqueda tranquila y en calma dopaminérgica, no tengo prisa, la glucosa es adrenalina, la grasa es dopaminérgica, tengo que ir a buscar el recurso, la comida. Eso es lo que realmente como Homo sapiens y como mamífero debería ocurrir y ha ocurrido hasta hace 3 días, que hemos cambiado ciertos patrones, ¿no? Pero de forma biológica eso es lo que debería ocurrir. Siempre voy a insistir, el recurso lo tengo yo dentro y tengo que mover esos depósitos y esos recursos para buscar la nueva energía, porque no puedo llegar a tener tan vaciado el depósito que realmente entre en inanición. No, claro, ahí no, pero con lo que tengo me puedo mover. Los cuerpos cetónicos, el propio colesterol, sobre todo los triglicéridos, el ácido láctico que estoy fabricando cuando me estoy moviendo, son precisamente el alimento para el corazón y el cerebro. ¿Para quién más? No necesita el resto simplemente sigue vivo, sigue con un riego sanguíneo, no necesita más. Cuando yo ya he conseguido mi recurso, mi alimento, claro que me lo voy a zampar. Por lo tanto, levantarnos y comer no es biológico.
Vale. Levantarnos y tener hambre, habrá que ver a la persona y qué ha pasado. Levantarnos y si la persona me cuenta, es que como no cené, me levanté con más hambre. No, eso es que está desajustado tu metabolismo. Vale. Porque por espaciar las comidas y hacer más descanso digestivo, que hoy en día se llama ayuno intermitente y demás, ¿vale? Pero por hacer descansos digestivos no significa que la siguiente comida acumules hambre. No, eso es como, eso no existe. Comerás lo que corresponde por vez, porque no significa que te puedas comer y digerir un plato el doble de grande. Eso no significa eso. Entonces, por la mañana no tener hambre y empezar a movernos y utilizar nuestros depósitos es súper correcto. Vale. Mi hija va a cumplir 10 años y en la vida ha, entre comillas, desayunado, porque desayunar es cuando rompemos el ayuno, voy a llamarlo así, en lo cultural que se dice, ella no va al cole habiendo desayunado en casa primero, jamás. Yo tampoco. Primero no tiene hambre. Segundo, que en casa es que no lo hacemos ni siquiera el fin de semana. O sea, digamos que la salud, el protocolo, digamos, familiares, nos levantamos y jugamos, bailamos, Pues hacer nos deporte, movemos. ¿no? Incluso yo cuando estoy me voy a hacer deporte, me muevo o simplemente trabajo un rato, ¿no? Claro. Estoy moviendo el cerebro. Y luego ya al rato, cuando de verdad tengo hambre, que suele ser, a las 7 estoy trabajando, pues muchas veces a las 9:30, a las 10, es cuando digo, voy a comer. Ya. ¿Y qué como? ¿Qué es mi primera ingesta? Proteínas y omega 3. Huevos, aguacate, atún, algunos frutos del bosque, alguna vez alguna rodaja de piña, pero eso es como, bueno, pues porque quiero que quede bonito, pero principalmente hay huevos siempre y luego lo que me apetece por día, ¿vale? Y muchas especias. Es imprescindible. Muchas yo soy especias. muy de especias. Muy bien, a por ello, porque limpia, porque desintoxican, porque son bactericidas. Pimienta negra recién molida, por ejemplo. A saco. Oh, a mí me encanta la pimienta. A grandes, si te gusta, evidentemente, y no, ya la gente no tiene úlceras estomacales, nada por el estilo, porque le va a irritar, pero lo que hay que curar son las úlceras. El problema no es la pimienta, el problema lo tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, no, levanto, me muevo. Mira, hace unos años, en un congreso que tuve en la Facultad de Derecho, bueno, para un tema, mi exposición, la que yo tenía que contar, tenía que ver con aquellos nutrientes que hará que tengamos mejor rendimiento académico, ¿vale? Ese era el título de mi exposición. Y cuando yo empiezo a contar, les digo, a ver, tenía trampa la pregunta, evidentemente, ¿cuál es el nutriente que más inteligente nos hace? Entonces la gente pues se movió, eran todos de derecho, no tenían nada que ver con nutrición ni con biología, eran todos, digo, a esto los tengo que despertar, vamos a ver, ¿cuál es el nutriente que más? Y bueno, ya se incorpora y empiezan, el omega 3, el pescado, bueno, bien, la pregunta tenía trampa. Le dije, el nutriente que más inteligente nos hace es el ayuno, el no comer. Ah. Vale, entonces. Bueno, es verdad, yo solo noto cuando como mucho, soy muy tonto. Cero. O sea, muy tonto. Y depende de lo que comamos, eso no debería pasar, en realidad, pero fíjate, no se dice eso de no hay más listo que el hambre, ¿no? Podríamos decir, hay muchas frases con respecto a ello. Es decir, la conexión neuronal es súper chisposa, somos muy inteligentes porque tengo una búsqueda, un guión, un porqué, tengo esa dopamina que me permite el movimiento. Y ahora consigo mi recurso y yo tengo que comer porque tengo que llenar depósitos, evidentemente. Si lo que he comido no es inflamatorio, no tendré sueño ni empanada mental. Si lo que he comido es inflamatorio, tendré, pues como lo que me he comido, como el pan, empanada mental, ¿vale? Por resumirlo mucho. Con lo cual, lo que come determina, por supuesto, nuestro comportamiento, si somos o no más inteligentes, si tenemos más o menos conexiones, e incluso comer cosas como el gluten o que tenga mucho gluten, lo que hace es que mata literalmente neuronas. Activa un complejo de moléculas que se llama el complejo del castigo, que además tiene ese nombre, en el que las neuronas de conexión más débil mueren literalmente. Con lo cual, si yo tengo posibilidad de red de conexión, con lo cual me permite elegir conductas diferentes según las situaciones, cuando se van muriendo neuronas, no me permite elegir conductas diferentes. Siempre haré lo mismo, ¿vale? ¿Por qué el humano hace siempre lo mismo? Porque se quedó sin neuronas, en parte. Habrá que volver a hacer una nueva red expansiva, una nueva flow, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa flexibilidad de cerebro. Por lo tanto, es tan importante comer lo que toca y dejar descanso digestivo hasta la siguiente comida nutritiva, de alto poder nutricional, que es maravilloso. Entonces, no hay edad en la que, digamos, los niños tienen que comer 5 veces y tienen que comer y llegar desayunados al cole. ¿Que un niño se levanta con hambre y se come unos huevos? Que se los coma. Pero si un niño se levanta sin hambre, y sin hambre lo único que se puede comer son endorfinas, porque sin hambre se puede comer galletas, pan y leche, no hay ningún problema. Pero con hambre hay que comer comida de verdad. Ahora, sin hambre le pones al niño o a la persona adulta, da igual, un pescado y dice que vomita. No entra. La comida de verdad se come porque hay hambre. La comida de mentira o la no de verdad, como dice mi hija, es la que se puede comer en cualquier momento, de postre, entre medias, de merienda, y se come por otros motivos. A mí se me pasa que ya me lleno muchísimo y digo, ahora una cheesecake, ¿cómo entra? Claro, y no hay hambre. Claro, no hay hambre. Pero lo que está buscando es el sistema límbico, esa
cantidad de endorfinas que no ha conseguido con el nutriente. El nutriente no chuta, el nutriente no son endorfinas. Pues nada, ya con esto, 12:20, que ahora estamos robando ya el tiempo de Yoli y ya llega tarde a un sitio, así que nada, decirte que creo que es de los episodios que más va a gustar a la gente, porque ha sido a mí, me ha apasionado, he aprendido un montón, como siempre. Siempre aprendo bastante en todos los podcasts, pero es que este en concreto creo que es de los más interesantes. Nos dejamos aún bastantes temas en el tintero, pero aposta. ¿Por qué? Si os ha gustado el episodio, si tiene mucha repercusión, le dais like, dejáis bonitos comentarios como soléis dejar, que siempre suelen ser bonitos, aunque algunos se cuela, pero muy pocos. Bueno, pues si Yoli accede, repetiremos un episodio y hablaremos incluso de temas de veganismo y de modas y etcétera. Perfecto. Así que nada, Yolanda Santiuste, Yoli, un placer. Mil gracias, mil gracias. ¿Qué tal te lo has pasado? Me lo he pasado fenomenal y como te comentaba, yo estoy hablando con dopamina, estoy feliz y cogiendo energía. Ahora me voy a un sitio y luego me voy a entrenar, así que a ello, a seguir. Yo juego ayer al fútbol a las 11 de la noche, pero hoy también entrenaré. Así que nada, bueno, deciros que, bueno, ya lo sabéis esto, o sea, que si habéis llegado aquí ya lo habréis visto al principio, pero bueno, las redes, el curso, todo lo especificaré en la sección en la descripción del vídeo de YouTube, así que bueno, ya, si han llegado aquí ya lo habrán visto, así que tampoco hace falta decir mucho. Así que nada, próximo episodio. Vais a estar un tiempecillo sin tener, grabo el 21 el siguiente y luego el 24 y luego en abril tengo bastante lío, o sea que va a haber flujo de episodios, pero bueno, vais a estar una semanita y media que podéis aguantar perfectamente. Hay muchos canales también de divulgación y de podcast muy interesantes, así que nada, un placer teneros al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias. ¡Wow! Bueno. ¡Qué bien!